Yo creo que escucharse a uno mismo es de las cosas más difíciles que hay al final. Muchos problemas vienen por una falta de pensamiento, por vivir en piloto automático y no saber ni lo que estás haciendo. Nos han engañado haciéndonos creer que el propósito es tener un título universitario y montar una empresa, ser exitoso, tener mucho dinero. Tú creas tu propia realidad. Tienes que ir creando tu propia realidad conforme tú quieras. No estás aquí para ver la película de otras personas. Uno de los hábitos principales que yo diría es el moverte, el descalzarte y caminar por la tierra hace que te desinflames. O sea, no es ninguna invención, no es ninguna conspiración, está ahí para quien quiera verlo. El que nos hayan contado desde muy pequeños tienes que perseguir la felicidad tal igual, creo que es una de las mayores trampas en las que hemos caído. 1 o 2 ayunos al año yo creo que son completamente necesarios. Y un vipassana. Tenemos un ser espiritual dentro y ese ser espiritual no se llena con cosas materiales. ¿Sabes? Esa pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuál es mi propósito? Es maravilloso cuando no le tienes miedo a equivocarte y vas por la vida diciendo sí, me he equivocado, no pasa nada. O sea, nos han hecho creer que el capitalismo es trabaja y cuanto más trabajes, más lejos vas a llegar, más dinero vas a alcanzar y más exitoso vas a ser. Y eso tampoco es así. Hay unos límites que no vas a poder pasar. ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para llegar hasta ahí? Lo mejor de mí y siempre dar lo mejor. Yo llevo una temporada, ¿vale? Pensando, y me interesa muchísimo tu opinión, Arián, porque tengo la sensación de que en esta modernidad estamos confundiendo la felicidad con la euforia, ¿vale? Parece que buscamos un algo platónico que nunca llegamos, y yo no oigo a nadie hablar de plenitud, ni de paz, tío. Entonces, ¿cómo te llega a ti un poquito esto? Has tocado un punto muy clave, ¿no? Porque yo siempre digo que, sobre todo como hombre, pues no tienes que estar persiguiendo la felicidad. Yo creo que el perseguir la felicidad, el que nos hayan contado desde muy pequeños, tienes que perseguir la felicidad tal igual, creo que es una de las mayores trampas en las que hemos caído. Porque tienes que perseguir lo que te hace grande, lo que te llena, no la felicidad. Porque cuando persigues felicidad, acabas cayendo en la euforia, en la trampa de la euforia, en la dopamina al final. En ese tipo de cosas de salir de fiesta, que al final no te aporta nada al día siguiente. O sea, te aporta esa felicidad en el corto plazo, pero en el largo plazo no te está aportando nada. Te mantiene constantemente en el mismo Iba a sitio. decir otra, pero es que ha dicho algo muy interesante. Lo que te hace grande. ¿Qué te hace grande, tío? Lo que te hace grande, yo siempre digo que lo que te hace grande es al final, como ser humano y desde el punto de vista como hombre, yo creo que lo que te hace grande es que tu mujer te admire, te respete, que tu madre se sienta orgullosa de ti, que tu padre pueda confiar en ti, que tus hijos, la mejor manera de educar a tus hijos es a través del ejemplo, es decir, todo eso, que tus hijos te admiren, que te vean como un superhéroe, es la mejor manera que tienes para educar como hombre, no a través de las palabras constantemente. Al final, los niños son emocionales, no quieren argumentos. ¿Sabes? Y que no hacen lo que tú dices, sino Totalmente. Hacen lo que copian. O sea, si te ven como... Si admiran a su padre, van a actuar como su padre actúa. Si no lo admiran, psicología inversa, van a hacer todo lo contrario. Claro. Entonces, pues... ¿Qué pasa? Que en algo de lo que me cuentas me llega, que sé que no es así, pero quiero que me lo expliques, es como para afuera. Buscas algo fuera. Mi mujer... Y corroboro todas, o sea, creo que pero... Creo que hay algo previo dentro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque, claro, todo esto es para afuera, entonces estamos dando el poder. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy un buen hombre si mi mujer me admira? Entiendo que es un resultado, no es... Yo considero que esa es lo que a un hombre al final pues le acaba haciendo feliz. El que la gente pues te vea como alguien respetable, como alguien honorable, ¿no? Creo que eso es lo que al final, en última instancia, es lo que tú como hombre te sientes orgulloso, porque te sientes válido, te sientes útil en la sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que... Porque si no, la felicidad al final, ¿qué es? O sea, Eso te iba a preguntar, si no es ¿qué es eso, para ti? ¿qué es la felicidad? Claro. Si no es que hacer que los demás estén bien. Para mí es eso. O sea, para mí como hombre la felicidad es tener a mi gente bien, feliz, segura, al final. Claro que sí. Y es verdad que eso son sensaciones como muy viscerales, muy reptilianas, ¿no? ¿Reptilianas a qué Bueno, llamas? reptilianas no nos metemos... No. Reptilianas, rollo los 3 cerebros, o no es así, pero bueno, neocórtex, Conozco. pim pam pum, es decir, lo más primario. Esto es algo que se nos está olvidando un poco, pero es Sí. extremadamente primario. Totalmente. O Que sea, por primario no estoy siendo despectivo. No, es al final el subconsciente humano, o sea, es como estamos programados. El juego está programado de esa manera, entonces no puedes tratar de evadir el juego. O sea, puedes tratar de buscar la felicidad, eso, en fiesta, en videojuegos, en drogas, en mil historias, pero no la vas a acabar encontrando porque tu primario, tu subconsciente al final está buscando eso. Estamos hechos, o sea, tenemos un ser espiritual dentro y ese ser espiritual no se llena con cosas materiales. Total. Vale, entonces yo busco cosas hedonistamente, veo que esto no me llena, pero ¿tú qué crees que pasa aquí? Porque estás buscando, porque a mí a veces me parece que no estamos buscando, que estamos no queriendo escuchar.
no queriendo sentir. En piloto automático constante. Claro, pero incluso cuando tienes oportunidad de parar, no quieres. No quieren, estoy hablando en general, ¿vale? Aquí no hablamos en escátera, pero bueno, para que nos sintamos reflejados. A lo mejor a ti y a mí no nos pasa eso, pero bueno. Ujú. Entonces, ¿qué opinas tú de esa parte de qué no queremos escuchar? ¿Por qué tanto para afuera? Porque yo creo que escucharse a uno mismo es de las cosas más difíciles que hay al final. El escucharse, el reconocer cuando estás equivocado. Había un tío que decía, no sé quién es esta frase, ¿no? Pero Vale. decía que una de las cosas más difíciles es conocerse a uno mismo. Y en eso yo creo que se basa la espiritualidad. Al final la espiritualidad es dejar de dar atención a todo lo externo y sentarte a meditar y escucharte a ti mismo. El estar contigo mismo, el pensar en tus problemas, en cómo solucionarlos, todo eso al final es un desarrollo espiritual. Y eso es lo que es difícil verdaderamente en un mundo tan lleno de atención por todos lados. Un mundo en el que abres el móvil y tienes 50.000 notificaciones de Instagram, de YouTube, de no sé qué, de no sé cuánto, las noticias. Hay atención por todos lados. Claro. Entonces lo más difícil pues es eso, es quitarte toda esa atención y decir, estoy aquí presente, voy a escucharme a mí mismo, voy a hablar conmigo mismo. Yo creo que eso es lo más importante como seres humanos. Claro, mola. ¿Qué pasa? Que ahí dices, vale, me voy a escuchar, pero partimos a veces que me planteo que si nacemos, y entramos donde queramos, ¿vale? Ujú. Si casi todas nuestras ideas no son nuestras, Ujú. porque las hemos ido cogiendo. Totalmente. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo digo, entiendo que no es ese hedonismo, Ujú. me quiero sentar, pero lo que empieza a pasar mucho ni es mío Ujú. y es un poco loco porque viene con todos esos inputs. ¿Cómo vives tú ese proceso, cómo lo recomiendas un poquito? Es que ahí tocaste un punto muy importante. Casi todas las ideas que tenemos no son nuestras, pero yo también creo que no son nuestras por todo lo que... O sea, yo creo que la sociedad o el mundo en el que vivimos te va dando las dos alternativas. O sea, te da una y la otra. ¿Vale? Nunca te deja el libre albedrío de voy a pensar por mí mismo, ¿no? Y yo creo que esa es la manera. O sea, la manera de al final de pensar por ti mismo es quitando esa atención del mundo en el que vives. Al final, pues habrá cosas que vengan ya dadas, que vengan preestablecidas, pero la única manera que tienes de conectarte con la intuición divina o con esa espiritualidad, pues es de esa manera, de hacer como se le llama, ayuno de atención, ¿no? ¿Vale? O sea, como un dopamine detox, ese tipo de cosas. ¿Te Totalmente, refieres? sí. ¿Cómo haces tú esto? Nunca he hecho un ayuno de atención. Vale. O sea, hago mi momento más de quitar el foco de todo lo externo es cuando voy conduciendo. Me gusta conducir, entonces cuando voy conduciendo sé que tengo que tener mi atención puesta en la carretera ¿Vale? y ahí pues me pongo un podcast o a veces pues simplemente voy pensando con mis cosas en mi cabeza, ¿no? Sé que es muy difícil y más cuando vives de las redes sociales Claro. es muy difícil desintoxicarte la atención. Me gustaría en algún momento coger y decir, me voy a sacar durante una semana de todo. De hecho, tengo un colega que un día me dijo, he hecho un ayuno de 10 días. Y yo dije, ostras, tal. Ayuno nutricional. Ayuno nutricional. Yo, en primer lugar, pensé nutricional y le dije, ostras, tuviste que estar aprovechando para trabajar que flipas porque si no, no se te pasan esos 10 días en la vida. Y me dice, no, me he hecho un ayuno espiritual. Me he ido a una casa que tengo en el campo yo solo, sin móvil y sin nada, y he estado 10 días sin comer y yo solo, conmigo mismo. Y he dicho, ostras, claro, es el desarrollo personal y el desarrollo espiritual que te da eso. Eso es una muy locura. interesante, ¿eh? Yo te recomiendo, yo he hecho vipassanas, ¿Qué es eso? Nunca lo esto escuché. que te está contando él, Ah, pero en vale. un sitio, Ok. Se ¿vale? llama así, Vipassanas. Bueno, vipassana es una técnica, Ok. ¿vale? No vinculada a ninguna religión ni a nada, que lo que estamos buscando es ese centro, ese control y ese escucharte. Ujú. Pero vamos, que me ha venido un poco porque son 10 días en silencio y estás meditando y te lo recomiendo. Tengo que hacerlo. Te lo recomiendo incluso que tú lo compartas, decir, voy a entrar aquí y salgo y yo te hago el podcast cuando salgas. Porque vas a salir, yo he hecho 3. O sea, se me ponen los pelos de punta. Entonces, si lo haces, a la salida te cojo porque vas a tener una luz que no te imaginas. Wow. Te lo recomiendo. Y es cuando gratis, lo haga, ¿eh? Y es gratis, porque total. tiene que ser gratis. Totalmente. Porque esto tiene toda una filosofía. Pero bueno, vale. Porque claro, es que esto hablamos. Yo lo que quiero es que las personas se lleven tips también. Porque claro, Ujú. yo digo, aquí conectamos con que estamos llenos de inputs. Ujú. Pero mucho de esto lo sabemos. ¿Dónde está esa frontera? Porque no nos escuchamos o no nos hacemos caso de lo que sabemos, Ujú. pero luego estamos frustrados. ¿Dónde está ese bucle? Yo creo que nos han convencido de alguna manera, Vale. a través ya del sistema educativo y todo, de que no tenemos que confiar en nosotros mismos. No tenemos que confiar en nuestros propios sentidos. Todo es estudios científicos, todo es buscar los papers, todo es qué es lo que dice el que sabe más que yo. ¿Dónde está? O sea, ¿qué tienen otras personas que no tenemos nosotros? También tenemos 2 ojos, también tenemos un cerebro para hacer nuestros propios estudios científicos. Es decir, aunque no estén validados, tú puedes observar cómo funciona una sociedad, observar cómo funcionan ciertos patrones y hacer tu propio análisis con tu propio cerebro
y no necesitas que nadie te esté escribiendo nada. Que luego al final, pues si eso todo tiene más validez o está más contrastado y es más riguroso, pues puede ser, en algunos casos. ¿No? También está más sesgado, ¿no? En También todo. está mucho más sesgado. Bueno, yo creo que parte, y yo creo que tú también compartes eso, ¿no? O sea, sí te inspiras de todo esto, pero luego pasa a través de tu experiencia. Exactamente. Un poco O todo. sea, me puedes contar misa, pero si yo experiencio otra cosa, pues primero estoy yo antes que lo que me estén contando. O sea, eso para mí es ley. Primero está lo que yo observo y lo que yo siento, al final. ¿Y cómo haces ese proceso? ¿Observas y cómo cotejas? ¿Cómo...? Es complicado porque al final esto yo creo que me viene también de naturaleza, ¿sabes? Siempre he sido una persona muy analítica, muy observadora. ¿Sabes? Cuando me preguntan muchas veces, ¿cuál es tu éxito en redes sociales? Yo creo que una de las claves de mi éxito, porque no era una persona que hablara demasiado tampoco, era mi lenguaje corporal. ¿Cómo trabajas el lenguaje corporal? Bueno, es que siendo muy observador y muy analítico. Vale. Es decir, me siento en un... Soy muy antisocial. No me gusta interactuar constantemente con la gente, pero sí me gusta observarlos. O sea, yo soy muy feliz viendo a mi alrededor a la gente hacer cosas y los observo y intento aprendes pensar y como ves. piensan y digo, ese tiene baja autoestima, ese no, ese tal. Además Entonces, hablamos sí, sin querer. hablamos sin querer con el lenguaje corporal. Entonces yo me iba fijando mucho en eso y cuando veo a alguien que me llama la atención, pues igual me fijo cómo desarrima la silla, me fijo cómo se sienta, me fijo cómo se toma el café y pues cosas las voy copiando, ¿no? Entonces pues ese es el lenguaje no verbal al final. Y todo eso, o sea, soy una persona que al final soy muy observadora, muy analítica, y eso todo llevado a mis experiencias o a a mis inputs, pues me acaba construyendo el sacar mis propias conclusiones de ahí. De qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que tal. O sea, observo Claro. patrones al final. Los seres humanos Y son- sobre todo eso funciona a ti. A mí. Porque lo que me funciona a mí a ti no te va y me puedes... Vuelvo a lo mismo porque me interesa y sé que tienes perlas que a lo mejor ni sabes que tienes. Vuelvo a decir, vale, sé esto, pero ¿quién soy yo? Cuando esto no lo dejo tan abierto. Aterrizo, empiezo a ver cosas. ¿Cómo ves tú ese proceso? Oye, eso me mola. ¿Y eso soy yo? Porque yo también siento que yo tengo dualidad entre que siento que nos diseñamos, como tú estás diciendo ahora mismo, pero también estamos recordando quiénes somos. También. Entonces, equilíbrame esto porque no sé llevarlo a otro sitio. Bueno, yo supongo que, o sea, quien tú eres o tu pasado al final, es obvio que marca tu presente, tu futuro, de dónde vienes, tus recuerdos, tus memorias, al final somos memorias todo el rato. Pero bueno, haces una balanza, ¿no? Entre quién soy o quién fui y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y al final pues vas construyendo esa persona que... El otro día comentaba que en realidades hay muchas verdades, solo hay una, ¿no? Entonces pues tú creas tu propia realidad, tienes que ir creando tu propia realidad conforme tú quieras. No estás aquí para ver la película de otras personas, o sea, estás aquí para crear tu propia, para ser el protagonista de tu propia película. Entonces crea tu propia película de la mejor manera posible. Da igual si en algún momento pues te tachan de arrogante o te tachan de... te lo tienes demasiado creído. Bueno, me beneficia, es mi película, tío. O sea, estás decidido Claro. a verla. Fíjate tú eres el protagonista de tu película, nadie te lo impide. Claro, claro que sí. Has dicho una frase que quiero que me desarrolles, lo de la verdad. Porque no sé por dónde encogerla. Vale, al final, verdad, yo considero que verdad solo hay una, que es lo que Dios, Exacto. el creador, ¿Vale? ha creado y ha establecido. Esa es la verdad. Encontrar la verdad es muy difícil. O sea, cada uno, me considero un buscador de la verdad. Si voy a llegar a ella, pues no lo sé. Pero realidades hay muchas, cada uno vive en su propia realidad. Entonces yo, pues, por mucho que a una persona le diga, oye, esto es así, 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 pues esa persona está viviendo otra realidad diferente, en base a Claro. sus memorias, a su contexto, a sus experiencias de vida, en base a todo eso. Entonces, pues muchas veces es sabio también saber entender que mi realidad no es la misma que la de otra persona. Y muchas veces tratamos de convencer a otra persona de algo y su contexto es completamente diferente. Entonces, pues salud mental es entender que tenemos realidades diferentes. Claro. O sea, es clave que yo entienda que yo llevo unas gafas y tú otras, vale. Y es clave Completamente. que yo, para comunicarme contigo, no se me olvide eso, porque a veces creo que se nos olvida y lo que tú estás Totalmente. diciendo, vale. Y esto nos lleva a debatir muchas veces y a discutir y historias. Eso, desarrollo personal, el decir... Había en el libro de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov o algo Karamazov, así. que decía que cuando a Jesús tenía la conversación con la Inquisición, ¿no? Y el inquisidor le decía, la gente necesita ser guiada, necesitan tener un pastor, ¿no? Y Jesús, en lugar de responderle con factos o con argumentos, le respondía con un beso, con amor, ¿sabes? Pues es un poco eso. O sea, sé que estás desubicado quizás en esa búsqueda de la verdad, pero estás en tu realidad. Entonces voy a tratarte con amor. Porque Tengo compasión. tengo compasión de contigo. ti y ya está. O sea, no voy a discutir. Eso al final te da salud mental. Me gusta, lo comparto y me llega la compasión,
pero me llega el ego muy a la vez. Porque claro, yo veo esto que cuentas, yo percibo a alguien y te viene el pobrecito, no ha llegado donde yo. Pero es que si yo pienso eso, igual yo estoy mucho más atrás que él. Y no va de subir y bajar, yo creo, porque no va de niveles. Cuando dice, no, es que tengo más conciencia que... ¿Cómo ves tú este dibujo? ¿Nos ves más arriba, más abajo? ¿Nos ves en diferentes lugares? ¿Cómo lo ves, tío? Bueno, Y sobre todo esa parte de la compasión, perdona que te corte, me interesa. sí, sí, sí. Al final, o sea, te refieres a que cuando eres compasivo con otra persona puedes estar posicionándote con un ego superior. Claro, ¿cómo juego para entender desde ese amor puro y no desde, bueno, ya llegarás? Vale. Porque me acabas de decir eso. O sea, Sí, me estás sí, sí, comentando, sí. oye, veo a alguien que de repente entiendo y le doy amor, o hablabas en este caso de Jesús, ¿no? Y tal. Es muy fácil irse a... Irse al Al ego, ego. al subirte, ¿no? Al intentar. Bueno, es normal. Al final es uno de los trabajos más difíciles que tenemos como seres humanos, pero o sea, es intrínseco al ser humano. Al final no seríamos quienes somos si no tuviéramos ego. Entonces, yo considero que se ha demonizado también mucho el ego, pero es bueno tener ego Total. en ciertas circunstancias. Y al final, pues de nuevo, es una balanza, ¿no? Es una balanza y es un desarrollo personal. Al final, es un trabajo que tienes que hacer tú mismo ¿me vale la pena estar discutiendo con una persona tratando de hacerle ver mi realidad cuando él es otra persona con ego que tiene otra realidad completamente diferente? O sea, eso todo depende de la balanza. Si vas a hacer show business, si lo que quieres es ponerlo en su sitio por los loles o por Vale. que si tienes un debate, ¿no? Y tienes que ir a machacar, pues está maravilloso ese ego. Y si no te aporta nada al debate, pues yo normalmente digo, pues Como dice la frase, que escojas tus guerras, dicen, ¿no? escoge Tus tu batallas. totalmente. Que a veces queremos entrar en todas y no merece la pena. Totalmente. Claro, esto me lleva a la atención otra vez. Me lleva a... No estamos presentes, no estamos. Entonces ya no es solo en lo negativo. ¿Cómo haces tú y cómo compartes con tus comunidades para ayudar a las personas a generar sus anclas, sus historias, un poquito para... Yo creo que la clave es la coherencia al final. Siempre digo que, bueno, me hablan mucho de éxito, ¿no? En estos últimos años el Vale. éxito ha sido monetizable por todos los lados. Te Total. vendo el éxito, un blueprint para el éxito. Tal. No sabemos lo que es luego, No ahora sabemos entramos, lo que pero es. te lo vendo. Yo creo que el éxito es de cada persona. O sea, no hay un blueprint para cada persona. El éxito es buscar la coherencia en ti mismo. Qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta y qué es lo que tú estás dispuesto a sacrificar para lograr esa meta. Porque de nada vale, y esto todo el mundo lo habrá escuchado, de nada vale el famoso empresario que ha trabajado durante 50 años en su negocio para tener ese éxito empresarial que buscaba, montar un imperio, tener una mansión, coches de lujo, toda la historia, y cuando llega a los 60, 70 se da cuenta de que sus hijos lo odian porque no ha pasado tiempo con ellos, su mujer se ha ido con otro hombre, tal. ¿Dónde está el éxito al final? Si tu objetivo era eso, era montar un imperio y estabas dispuesto a sacrificar a tu familia, pues oye, ahí está tu éxito, ¿no? Pero quizás no sea lo mismo para otra persona. Quizás otra persona quiera llegar a ese mismo objetivo pero sin sacrificar a su familia. Entonces el blueprint tiene que ser completamente diferente. Claro, No quiere decir que no se pueda hacer, pero tienes que cambiar de blueprint, ¿sabes? Tienes que cambiar de sacrificios. claro. Y al final, pues es todo, la coherencia es la clave en ese... Qué guay. en ese Entonces, Azarian entiende, porque a mí me llega, que ese éxito, llamémoslo plenitud, llamemos lo que buscas, me ha gustado mucho como lo has definido al principio, entiendo que se sostiene de varias columnas, porque no vale una, ¿no? Totalmente. ¿De qué se sostiene el tuyo? ¿Y cómo ves tú ese equilibrio? ¿Qué es mi éxito? ¿Te refieres? Más ¿O que qué tu es? éxito, lo que he entendido, que comparto en el ejemplo que has dado, es que no vale nada estar desequilibrado. Exactamente. Por eso iba yo ahí. ¿Cómo ¿Dónde está busco ese Azarian equilibrio? y dónde están esos pilares? ¿Dónde está la Acrópolis de Azarian? ¿Cuál es? Es difícil definir los pilares. Yo es que... Los pilares hablo de que, por ejemplo, yo entiendo que tú tienes claro que el deporte es importante, que, Sí. que no todo es el dinero. Vale. Es al final buscar sobre todo coherencia con uno mismo, pero desde luego tu físico habla más de ti que tus propias palabras. Tener palabra yo considero que es una de las cosas más importantes para tener éxito. Al final un hombre sin palabra es que no vale nada, pero a nivel general ni en las relaciones de amistad ni en las de pareja, es decir, no vales Total. absolutamente nada. Y eso es algo que se ha perdido por completo, es estar sano al final, el tener dinero al final para poder proveer y para poder proteger, ya no solamente por materialismo, sino por seguridad para tu familia y por proteger a tu familia además. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, relaciones sobre todo, al final somos seres sociales, o sea, es buscar esa coherencia en todos esos pilares
Y eso al final pues te acaba llevando al éxito, el tener esa plenitud. Para mí eso es un poco el éxito. O sea, el éxito yo no lo buscaría en una sola cosa, en que a día de hoy solamente se busca en lo material. Yo creo que Pero el ya éxito creo es que hemos visto todos que no va a ningún lado. no, es un conjunto y la relación con Dios al final, tener una buena relación espiritual también es éxito. Plenitud, yo diría que es el éxito es buscar la plenitud, de que cada día de tu vida poder habitar en una cabeza que no sea una cárcel para ti. El cielo y el infierno, ¿no? O sea, vivir en el cielo en un estado de conciencia y no un infierno. Porque si vives con remordimiento, arrepentimiento y demás, es como vivir en el jodido infierno. Al final es Vale, lo nada, peor de todo. O incluso bueno, muchas veces me preguntan cómo eres tan disciplinado, qué es lo que te lleva, qué es lo que te mueve realmente. Y es el no llegar a mis 80 años y vivir en un infierno. Es decir, no lo he intentado, he sido un cobarde. O sea, eso Porque además sería creo que es lo peor que ha eso es estado lo en tu peor. mano. Cuando ha estado en tu mano y no lo has hecho, creo que es mucho peor. Totalmente. Me he rendido a medio camino y llegas a los 80 años y dices, he sido un cobarde, tío. O sea, Y creo que no puede haber nada peor, brother. Yo siempre lo tuve claro. Eso es ¡Guau! de pequeño se me ¡Guau! ponen los pelos. Que a mí me puedes engañar, pero tú te vas a acostar en esa cama Total. y a tu mujer la puedes engañar, pero a ti no te vas a Puedes engañar a quien quieras, pero a ti mismo, a tu cabeza. Eso es el infierno. Es el infierno y el cielo, ¿no? El mismísimo infierno. Claro, Es claro vivir que ahí, sí, ese claro que sí. estado. Has llegado a la palabra que quería llegar, porque claro, si doy cuenta que todo está lleno de ruido, empiezo a entender todo esto. Has hablado de disciplina, Ujú. pero quiero ir antes a una que creo que va justo antes. Entiendo todo esto, empiezo a ver quién soy, y en eso que hablamos del cielo, a mí me aparece la palabra propósito. Ujú. O propósitos, porque a veces parece que el propósito tiene que ser montar un laboratorio, que no, que es que a lo mejor el propósito es cuidarte. ¿Cómo ves tú esa parte de los propósitos y cuán importante crees que es, tío? Nos han engañado haciéndonos creer que el propósito es tener un título universitario y montar una empresa, ser exitoso, tener mucho dinero, muchos empleados y etcétera. Hay muchos líos, Y muchos marrones. líos. Eso a día de hoy es una batalla constante que incluso en el feminismo, digo, constantemente con las mujeres que yo quiero ser una mujer independiente y empoderada. Y es como, eso no te lleva a ningún lado. O sea, Y madre también, y millonaria, y no sé qué, y totalmente, luego no te da tener para mi todo. Lambo y no sé qué. Es la mayor trampa al final. Es decir, nos han vendido eso como el éxito, como la felicidad al final. Nos han puesto ya desde pequeños que la felicidad es eso. Y de nuevo, el propósito pues es lo que nos hace humanos al final. O sea, yo considero que el propósito más primario al final, ¿Vale? nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, ¿cuál es el propósito complicado de reproducirse? Porque los demás no hacen nada, naces y mueres, Es decir, ¿no? naces, creces porque creces, o sea, no hay un propósito ahí, o sea, sí, tienes que Ya. crecer tal y cual. Y morir, pues no hay un propósito en el tal. El jodido es el de reproducirse, por lo Vale. tanto, para mí es el propósito principal de los seres humanos, el propósito primario al final. Por mucho que te digan, no, eso es muy, muy arcaico, muy tal. Cabrón, es lo que te ha traído hasta aquí. O sea, Gracias a otros estamos aquí, ¿no? totalmente, esa ha sido la evolución. Es decir, si no nos hubiéramos reproducido, no estaríamos aquí. Entonces, en nuestro subconsciente, en nuestro reptiliano, al final, el reproducirse es el propósito principal. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que te conlleva a eso como hombre, desde el punto de vista de hombre? ¿Qué tienes que hacer para reproducirte? Bueno, ¿qué es lo que buscan las mujeres en un hombre? Pues buscan un hombre que sea competitivo, que sea resolutivo, que les aporte seguridad, que les aporte protección, que les provea. O sea, eso es lo que busca una mujer al final. Pero yo, y perdona que te corte, eso es lo que dicen que buscan. Porque luego no saben handle it. Porque luego quieren un perro muchas veces. Háblame de esto que tú sabes. Quieren esto, pero luego no quieren esto. Se asustan con esto, Porque de el verdad. feminismo les ha engañado. O sea, el feminismo les ha dicho que tienen que competir contra eso. Les han dicho que es machista, o sea, que vive en una sociedad machista y que por lo tanto que los hombres se sienten superiores y que por lo tanto, que son superiores, les han dicho, y que por lo tanto ellas pues tienen que luchar contra eso. Pero ya partes de una base en la que, ¿qué es la superioridad? Lo que tú has decidido que es superior. O sea, ¿quién ha determinado que es superior? Tú has decidido el punto de vista donde quieres mirar, ¿no? Exactamente, es decir, ¿por qué la fuerza es superior a la armonía o a la paz que te puede entregar una mujer? ¿Por qué el ser resolutivo o el ser competitivo es superior al poder dar vida, al poder gestar vida? O sea, has cogido lo que te ha salido de la polla y has dicho, esto es superior, vamos a competir contra esto para ser iguales. Y eso es el feminismo, es la trampa del feminismo al final. No han cogido, en ningún momento he escuchado a una feminista coger y decir,
mujer, eres valiosa por todo esto. Y señalar todos los atributos que pueda tener una mujer que la hacen valiosa. Yo una vez, porque no me considero un experto en este tema, y entramos ahora, me quedé loco cuando entendí que realmente, porque claro, a mí la palabra feminismo Ujú. me parece que no... O sea, buscamos igualdad. Entonces, Ujú. si no es machismo, a mí la palabra feminismo no me parece. Pero luego entendí, me explicaron que no, que es que el contrario del machismo es el embrismo. Ujú. Y que la palabra feminismo lo que busca es igualdad. Sí. Bueno, Pero- etiquetas. sí, por eso, pero realmente... Bueno, sí, pero realmente es que las feministas, lo que son embristas, no son feministas, no están Ujú. buscando el equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la salud de nuevo, porque esto te Vale. quita la salud y te la pone. Completamente. Eso es lo que yo quiero entrar. Sí, sí, Entonces, ¿qué ves tú? Que yo sé que es uno de tus temas, que tienes mucha gente entre manos, que estudias mucho este tema. Ujú. ¿Cómo ves este desequilibrio social y cómo crees que podemos equilibrarlo un poco más? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Qué es para ti importante y ese hombre-mujer? ¿Cómo crees que es ese compendio? Es curioso porque yo considero que todo en este mundo, todo tipo de fuerzas se acaban equilibrando. O sea, cargas negativas se equilibran con las cargas positivas, ¿no? Pues con la energía masculina y la femenina es igual. Si tú creas mujeres masculinas, o sea, cuanto más masculina sea la mujer, más femenino va a ser el hombre. O sea, se buscan equilibrar al final. Y al final, si tú haces que una sociedad entera de mujeres pues se empodere, entre comillas, ¿no? Se empodere en ese... busque competir con esos hombres, porque realmente el empoderamiento femenino viene por otro lado, no viene por ahí. Busque competir contra esos hombres, pues por consecuencia vas a tener un montón de hombres que dicen, bueno, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Sabes? ¿Dónde está mi propósito? ¿Qué hago yo en esta ecuación? ¿No? Entonces, He pues, venido a esto y lo hace otro, ¿no? totalmente, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y entras en el bucle de la comodidad, que al fin y al cabo, pues a día de hoy vivimos en un mundo de comodidades. O sea, los hombres ya no tienen ese propósito final de tener que buscar el reproducirte, pues al final lo tienes facilísimo y en última instancia pues tienes el porno, tienes mil historias que te cumplen en cierta medida con ese propósito. Y tienes una sociedad pues al final completamente destruida. Y ¿Tú crees que es estamos flojos? completamente, completamente. Y de hecho es complicado hablar de esto porque en el momento en el que tratas ciertos temas, ¿no? Tratas de a lo mejor, pues una mujer no está tan capacitada o no es tan resiliente como un hombre para llevar a cabo ser la jefa de su propio negocio, porque eso es estresante al final, eso te desgasta un montón. Pues te encuentras con la fricción de muchas mujeres diciendo, oye, yo estoy mucha más capacidad que muchos hombres. Y no les falta razón. O sea, realmente, ole sus ovarios que han salido ahí, han dicho, Claro. la sociedad está jodida, sea porque el feminismo nos ha lavado el cerebro o porque la sociedad está jodida en general, y si no lo hago yo, no lo va a hacer un hombre. Y pues al final también hay que darle su punto positivo de, oye, le has echado narices y pues sí, eres mucho más resiliente al final que muchos hombres. Lo cual es una pena que tenga que ser así, pero ahí está. Ya. ¿Cómo ves el equilibrio ese, esas bases? Si queremos, e incluso si nos ve algún hombre que más de uno le resonará esto, ¿cómo se pueden empezar a posicionar un poco? Porque Yo... claro, perdona que te corte, Ujú, entiendo que todo esto está dentro, pero si tú no te escuchas porque no te oyes, no puedes conectar con todo esto. ujú, totalmente. Yo creo que por la parte de los hombres, al final, pues tiene que salir un poco de nosotros el decir, oye, tenemos la sociedad. O sea, forma parte de poner responsabilidad en todo esto. Yo creo que uno de los atributos grandes de un hombre es ver problemas que no te corresponden y decir, yo lo arreglo. O sea, es el hacerte responsable. Hay mucha gente que me dice, no, pero es que tú no tienes que hacerte responsable, no tienes que sentirte culpable. Una cosa es sentirte culpable, ¿Vale? no tienes que vivir en culpa. Pero sí puedes coger y decir, yo lo voy a arreglar. Porque eso al final te hace crecer, o sea, te hace desarrollarte personalmente también, Total. personal y espiritualmente. Los problemas al final son lo que nos transforma, lo que nos hace crecer, lo que nos hace elevarnos. ¿Por qué no vas a querer coger problemas? Eso no quiere decir que tengas que tener una cantidad de problemas que no des hecho con tu vida, ¿no? Pero siempre que estés un poco acomodado, decir, voy a coger problemas que no corresponden. Y uno de esos problemas a día de hoy, pues es la sociedad en la que vivimos. O sea, si queremos que nuestros hijos vivan en un mundo bien, pues no puedes pretender que tu vida va a ser súper cómoda al final. Claro. Y por la parte de las mujeres, yo siempre digo que elevar los estándares. Dejar de. O sea, si queréis una mejor sociedad, eleva tus estándares y no te cases o no te acuestes con el primer hombre que se te presente. Es decir, eleva tus estándares, ten unos valores, unos principios y aprende a decir no. Y respétate, valórate. Vales mucho más que el primer hombre que pasa, que no te da que no tiene palabra o que no está dispuesto a proveerte, a protegerte, a ser resolutivo al final.
Esa es la manera de volver a hacer crecer la sociedad un poco, porque si no, pues estamos ahí en comodidad absoluta. Claro, te escuchaba y estoy contigo, me llega la palabra, esa falta de confianza, ¿no? Ujú. Porque una mujer, en este caso, o un hombre, si me hablas, y quiero entenderte, quiero que tú sigas hablando, si Sí, sí, hablamos sí. de elevar estándares, Ujú. yo entiendo que si una mujer, o sea, ¿cómo ves esta parte de la confianza? A veces tampoco vemos lo que ofrecemos, queremos muchas cosas y no nos miramos el que Ujú. estamos ofreciendo, ¿no? Sí, ¿Cómo totalmente. podemos ayudar un poquito a que se eleven los estándares? Por la parte de la mujer, yo siempre Vale. digo que, bueno, esto es ya popular, las mujeres nacen con valor, los hombres tienen que construirlo. Entonces, por la parte de la mujer, Muy interesante, perdona que te corte, todo por el ser capaz de gestar, ¿por eso tienes un valor o por qué? porque qué es lo que, o sea, el valor que tienen las mujeres no es lo que ellas valoran de sí mismas, es qué es lo que quieren los hombres de las mujeres, qué es lo que valora un hombre de una mujer. O sea, ¿por qué un hombre quiere a una mujer? En última instancia, porque le puede dar descendencia. Es arcaico, es lo que quieras, es lo que es. Es real. Es real. O sea, Todo hombre es lo sabe, real. todo hombre, te va a salir la de no, eso no es moral, no sé qué, solo nos veis como un cuerpo. No, a ver. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste, ¿vale? Pero y que eso Entonces, no implica verlo como un cuerpo, o sea, que es que no tiene nada que ver. absolutamente no. O sea, absolutamente no. El hecho de acostarte con muchos hombres, al final, el verte como un cuerpo es en esa cultura moderna de eso, acostarte con muchos hombres, es cómo yo hago que este hombre se quede a mi lado. Si tú ya le entregas lo que quiere, o sea, estás tú poniendo, no estás sabiendo entregar ninguna otra cosa, te estás tú dando valor a tu cuerpo únicamente. ¿Vale? ¿Cómo lo mantengo a mi lado? Bueno, me entrego sexualmente. Esa es la manera, esa es la moneda de pago que tienen muchas mujeres a día de hoy. Y al final son ellas mismas las que están, muchas de ellas están poniendo su cuerpo por encima de quién son realmente, de sus valores, de sus principios, ¿no? Y al final, pues yo considero que un buen hombre sabe quedarse ¿Vale? con una mujer sin la necesidad de que le entregue su sexualidad. Es decir, un buen hombre, cuando tú encuentras una buena mujer que te da seguridad, que te da paz, que te da armonía, ese hombre sabe esperar el tiempo que haga falta. Y que tampoco es malo. O sea, me No, no, refiero, claro que no. la sexualidad es imprescindible y Ujú. me flipa y me parece súper clave lo que dices, pero que tampoco creo que haya que dar valor de estoy contigo 6 meses y no nos acostamos, no nos conectamos, porque Ujú. hablamos de conexión, no de sexo, que si hace falta, pero Ujú. ¿por qué? Te pregunto, o sea, a veces parece como que es el otro lado, ¿no? O sea, si no es el cuerpo, que me parece muy interesante lo que estás diciendo, es el otro el... Porque todo lo estoy intentando coger de lo que tú estás diciendo Sí, 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 sí. sobre el dar y el quitar, Ujú. ¿vale? Pues vale, sabes esperar, pero hay mucho más. Me parece muy interesante la parte de lo que se están valorando, ¿no? ¿A qué te refieres con...? O sea, me llega cuando hablas de lo del cuerpo, Ujú. ¿vale? Que lo veo, no en todo el mundo, estamos generalizando. Sí, estamos generalizando. completamente y eso está Somos aquí muy comunicadores, no podemos ir a casos específicos. claro. Y que a todos nos resuena. Sí, sí. Y totalmente. ellas también lo saben. Y Ujú. entonces es como que. En el fondo es lo que les han dicho, ¿no? Un Sí, sí. poco, inconscientemente, esa es tu moneda para conseguir un buen hombre. Esa es como, sí, al final es como no les han... De nuevo, partimos de la base de que el feminismo en ningún momento les ha dicho esto es lo que te hace valiosa como mujer. A mí me flipa eso que estás diciendo. O sea, en ningún momento he visto a ninguna feminista decir estos son los atributos que te hacen Que valiosa nos como hacen mujer. fuerte, que nos hacen fuertes. Exactamente, entonces, como están perdidas muchas de ellas y no saben qué es lo que les hace valiosas como mujer, bueno, ¿qué es lo que los hombres quieren de mí? En última instancia quieren mi sexualidad. Bueno, pues se la voy a dar ya en la primera cita para ver si este hombre se queda a mi lado. Y eso es el mayor error que hay, porque al final estás entregando a ese hombre a coste cero. O sea, te está costando una cena. Tu sexualidad valió lo mismo que una cena. Es muy triste eso, realmente. Vale. Y entonces, pues eso es lo que, volviendo al tema de qué es lo que hace, qué es lo que Valiosa, los ¿no? hombres valoran en una mujer, no lo que le hace valiosa, qué es lo que los hombres valoran en una mujer o qué es lo que buscan al final, pues esa sexualidad en última instancia. ¿Qué es lo que las mujeres buscan en un hombre? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que me dé seguridad, que me dé protección, que me dé estabilidad, que sea precavido. Al final la protección siempre se confunde con que tengas que ser fuerte y estar en el gimnasio y saber pelear, pero también la precaución, el ser precavido. Si eso al final viene de la inteligencia, de saber en qué mundo vives, en qué decisiones tomas y demás. Eso también es proteger al final. Total. Y a la mayoría de los hombres se les olvida que eso es proteger también. Entonces, pues esa es la escala de valores. Entonces, por lo tanto, una mujer nace con valor porque nace con esa sexualidad y un hombre, o sea, porque es lo que los hombres buscan y un hombre pues tiene que construirse. Y Porque entonces, tiene que crear lo que las mujeres buscan. los que ¿no? las mujeres buscan. Entonces, un hombre con 19 años, pues no se ha desarrollado lo suficiente como para que una mujer diga, oye, pues
Quizás en el pasado sí, pero a día de hoy ya no. Claro. O sea, a día de hoy los chavales con 19 años pues están por ahí perdidos en hedonismo al final. Claro. Todavía no se ha empezado a desarrollar. Vale. Y eso todo lo desestructura todo. Porque, Vale. claro, si damos por hecho que las mujeres tienen que esperar para encontrar ese buen hombre, Vale. lo que haces es, al final, nuestros instintos primarios, la sexualidad, al final, la tienes que llevar a los 25 o 30 años, que es una locura. O sea, No entiendo bien esto. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? quiero decir, si las mujeres, o sea, una mujer al final que esté en su plena feminidad, busca ser madre joven. O sea, los 30 ya se te están escapando. Entonces buscan entre los 20 y los 30 ser madres. Y si los hombres no se construyen hasta los 30 años, porque a los 19 estaban perdiendo el tiempo con historias hedonistas y con, bueno, al final es la sociedad que nos ha llevado, ¿no? A estudiar, no sé qué, a una universidad, no sé qué, no sé cuánto, y cuando parece que tienes un poco de tiempo libre, pues es a los 30 y pico ya. Al final, pues si las mujeres dicen, oye, yo no voy a entregarme a ningún hombre hasta que nos casemos, te vas a estirar hasta los 30 años virgen. Es muy difícil. O sea, siendo honestos, siendo realistas con el mundo en el que vivimos, es difícil ser virgen hasta los 30 años, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí llega esa fricción, ¿no? Y esa sexualidad y ese descontrol en la sexualidad en esta sociedad, supongo. ¿Qué voy a hacer? ¿Estar esperando hasta los 30 años para encontrar a un hombre? Y si no lo encuentro, ¿qué? Me quedo aquí. Me quedo aquí. Pues al final se ha normalizado eso. Yo creo que todo viene de ahí, de ir alargando esos procesos evolutivos, ¿no? Antiguamente, pues con 19 años ya se casaban, Ya. pero porque había un desarrollo, porque ya tanto hombres como mujeres ya estaban equilibrados. Claro. Interesante, muy interesante. Y esto entonces, porque para formarte, me da igual como hombre, como mujer, diseñarte, volvemos a la disciplina, que me parece imprescindible. ¿Qué opinas un poco de la disciplina? ¿Cómo aterrizas tú la disciplina? Es completamente necesaria, sobre todo desde el punto de vista de un hombre, porque volvemos al tema de la mujer. Las mujeres son más emocionales por naturaleza. Entonces, el que una mujer genere disciplina la puede generar en el corto plazo. En el largo plazo se acaba estresando porque es constantemente estar chocando con emociones. Emociones, estados hormonales, etc. Por lo tanto, yo siempre que digo que los negocios, las empresas, todo eso no es para mujeres, es precisamente porque te acarrea un estrés brutal. O sea, es ser realistas, no es decir que tú no eres capacitado, es ser realistas. A mí me encantaría no tener que darme de hostias contra el mundo competitivo. O sea, que al final vivimos un mundo completamente competitivo. Me gustaría vivir en plenitud y en tranquilidad, pero Vale. coño, soy un hombre, he venido a competir y al final tengo esa capacidad de resiliencia, ese desapego emocional, esa racionalidad. Entonces me puedes someter a altas cantidades de estrés y voy a ser capaz de sobrellevarlas, ¿no? Hasta cierta medida. Habrá momentos en los que pueda romper, pero estoy seguro de que una mujer rompe mucho antes. O sea, y no mucho antes ya, sino en el propio mismo mes. O sea, en esos meses en los que tiene esos altibajos emocionales, Ya. puede tener momentos de breakdown. Entonces, la disciplina está maravillosa en las mujeres en pequeñas escalas y en los hombres, pues estás capacitado para llevar mucha más disciplina, para acarrear con mucha más disciplina. Y por eso yo creo que los negocios y todo lo que acarrea un cierto nivel de estrés, pues es más para hombres que para mujeres. Yo por lo menos así lo veo. Y yo trato de ser ese hombre que al final, pues, servir de escudo al mundo exterior hacia mi mujer. O sea, impregnarme de todo lo que... Tú eres el filtro que se come toda esa Totalmente, mierda. totalmente. Entendiendo que, claro, has llevado la disciplina al trabajo, ¿no? A ese para afuera que es real. Al trabajo y a entender el mundo en el que vives, que al final... Claro. La disciplina de tener que trabajar, de tener que a lo mejor tener un montón de empleados a tu cargo, de las cuentas, eso te acarrea estrés. Pero el tratar de entender constantemente el mundo en el que vives, de qué es lo que está pasando, qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay allá, qué decisiones tomo, eso también es otro estrés que va interno y que la gente afuera no lo ve. O sea, no es un estrés físico, es un estrés mental. Claro. Y ese estrés es quizás incluso más grande que el estrés físico. Pues yo trato de tener eso, o sea, si yo soy consciente de todo eso, le estoy evitando a mi mujer que tenga que... Claro, pero ella también tiene un desarrollo, tiene un estrés, querrá ver cómo es el mundo, o sea, aunque entienda este equilibrio que yo comparto, más o menos, porque da igual, venimos a escucharte a ti hoy, Sí, sí, sí. este compendio, ¿no? Que además es hormonal, o sea, que no estamos sacando nada nuevo,
y que ellas pueden elegir o no situarse en un sitio u otro por los inputs sociales o no. Pero que yo sí pienso, o sea, yo cuando hablo de disciplina hablo de esa, pero también hablo de mantenerse en forma, de comer bien. Para llevar una casa, para criar unos hijos, hace falta disciplina. Completamente. Porque si no vamos a crear lo que tenemos. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿te refieres a por la parte de la mujer o por la parte del hombre? Sí, por la parte de la mujer Por y la- por la parte general de las diferentes áreas. O sea, porque Vale. claramente es esa, pero es que a lo mejor esta no sale si no cuidas todo el resto, ¿no? Por la parte de la mujer, ¿Vale? la disciplina viene por eso, alimentación, la armonía. Al final, o sea, hay un cierto nivel de disciplina que es, para mí, yo creo que uno de los atributos más importantes que para una mujer que nos atraen a los hombres es la paciencia. Que una mujer sea paciente, sepa ser paciente, es brutal. Te da una tranquilidad como hombre increíble. Pues eso al final también a veces, o sea, necesitas una disciplina para ser paciente, necesitas estar ahí. Esa es la disciplina al final en la mujer, el buscar es ser paciente, el mantenerse bien físicamente, porque al final pues te acaba acarreando una carga cuando una persona no está bien físicamente, acaba influyendo en mentalmente Claro. y acabas desestructurando el equilibrio de la pareja. Entonces, por ambos lados, o sea, yo la disciplina en la mujer es trabajarse, estar en forma, estar bien físicamente, cuidarse, cuidar su salud, tener paciencia, o sea, estar bien mentalmente y físicamente, básicamente esa es la disciplina. Para poder sostener un Para poco poder todo, ¿no? sostener y para poder tener ese equilibrio mutuo, para tener ese desarrollo personal de estar en tu plenitud y poder tener una conversación adulta en el momento que surja algún problema, al final. O sea, no como estoy mal conmigo mismo porque no me veo bien al espejo, porque no me encuentro bien, mis hormonas están disparadas por mi alimentación o lo que sea, al mínimo problema que hay, pues genero un caos, que eso es muy habitual también. Pues eso es lo que yo valoro en una mujer al final, el que sepa, que sea una persona, o sea, que ambos los dos seamos personas adultas, que si tenemos algún problema nos sentamos y lo hablamos. No tenemos que ir, no voy a ir yo al psicólogo a contarle al psicólogo los problemas que tengo de pareja, o no va a ir ella con sus amigas a decirle, oh, mi pareja tal. Somos dos personas adultas para poder sentarnos, tener una charla y decir, oye, esto está fallando, vamos a hablarlo y vamos a arreglarlo. Porque hay un propósito al final de fondo entre los dos. Es algo muy interesante. ¿Crees que nos sabemos comunicar? Sabemos, pero tratamos de... O sea, nos cuesta el comunicarnos, nos cuesta el reconocer nuestros errores, sobre todo. Entonces, pues muchas veces sabemos que hemos cometido un error, pero no somos capaces de sentarnos y decir, me he equivocado, o estoy haciendo esto mal, lo voy a corregir. ¿Y tú opinas qué opinas de eso? Es puro egoísmo, o sea, es puro... O sea, las relaciones a día de hoy son puramente egoístas. La gente solamente busca el qué es lo que me hace bien a mí. ¿Cómo voy a estar con una pareja y no voy a poder salir de fiesta? ¿Qué aporta eso a la relación? ¿Qué aporta que yo salga de fiesta? ¿Qué aporta que yo me vaya al bar a ver el fútbol? ¿Qué aporta todo eso en una relación? Es decir, ¿estamos pensando en lo que nosotros queremos o estamos pensando en lo que quiere, o sea, o en lo que hace bien a nuestra pareja? Porque si lo que queremos es pasárnoslo bien y disfrutar, no necesitas una pareja, necesitas irte a un parque de atracciones. Es así. Muy interesante. Me gusta, has dicho algo antes que me parece muy curioso y muy real, que es el desapego emocional. Has pasado como hombre, pero me lo llevo al genérico porque creo que es un superpoder. O sea, yo pienso que la autosoberanía es imprescindible. Y no es para afuera, solo, es para adentro. ¿Cómo ves esa parte? Creo que no sabemos gestionar bien nuestras emociones. Somos unos y otros, hay quien les más. ¿Cómo ves esto, tío? El tema de las emociones es... Porque nos llevan. Sí, sí, completamente. Y de hecho, bueno, yo soy muy, muy estoico, me considero una persona muy estoica. ¿Vale? El estoicismo viene de no tener emociones, sino de ser una persona altamente emocional y haber tenido que aprender a gestionarlas con el paso del tiempo. Entonces yo de pequeño era una persona súper emocional, me doy cuenta de que el mundo no está hecho para personas emocionales, por lo tanto... Bienvenido al club. Totalmente. Y entonces pues tienes que aprender a gestionar todas esas emociones. La ira me está controlando, tengo que aprender a controlar mi ira. Me está controlando cualquier tipo de emoción que tengas, el miedo, pues tengo que aprender a controlar mi miedo, tengo que luchar contra mi miedo, ¿no? Todo eso. Y eso es, de nuevo, es el equilibrio. Es decir, como hombre, tú buscas el ser más resiliente, el gestionar todas esas emociones, el hacerte más racional, porque es imposible sostener lo más valioso que tienes como hombre, que es tu palabra, si eres una persona emocional. No puedes sostener tu palabra si eres emocional.
Pero me encanta lo que... Perdona, continúa. Sí. Continúa. Pero por otro lado, quieres que las mujeres sean emocionales, porque una mujer resiliente, una mujer fría no te aporta nada. Tú quieres que la mujer sea emocional y la única manera de que mantengas a tu mujer siendo emocional es siendo tú racional. Cuanto más racional tú seas, más emocional va a poder ser ella. Entonces, tu emocional como hombre, esto yo me he dado cuenta hace relativamente poco, mi emocionalidad, mis emociones son... O sea, mi mujer es una extensión emocional mía. Yo no tengo emociones si no es por ella. Es decir, siento mis emociones a través de ella. Si la veo feliz, yo soy feliz por consecuencia. Si la veo en paz, si la veo tranquila, yo estoy tranquilo. Si no, no soy capaz. O sea, es... Vale. Pero por el resto del mundo me da exactamente igual todo. O sea, soy una persona con un nivel de gestión emocional muy grande. Y eso también está luego... O sea, creo que todo ese desarrollo personal me lo dio también la búsqueda de la verdad. Porque tú no puedes buscar la verdad estando arraigado o apegado a ciertas cosas, a sentimientos o a emociones. No puedes buscar la verdad si si lo llevamos al fútbol, no puedes escoger de manera racional y lógica si tienes un apego emocional hacia cierto equipo de fútbol. Con la política pasa lo mismo. Entonces, tienes que saber desapegarte de las emociones y de los sentimientos para poder buscar la verdad, para buscar lo que es mejor al final, de forma racional. ¿Cómo vives ese proceso de la ira? O sea, porque tú ya has... entiendo que tenemos y llegamos a un punto donde somos capaces de entender o de percibir esa emoción, pero a la vez nos sostenemos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y cómo ves ese observador no observador? ¿Cómo es para ti eso dentro de Azarian? Yo creo que todo esto viene de cuando soy muy pequeño, cuando soy un chaval de 6 7 años. Soy el débil de la clase, soy el bajito, el delgadito. Entonces, ¿cómo luchas contra todo eso? O sea, ¿cómo luchas contra las peleas, las confrontaciones, todo ese tipo de cosas? A través de la ira, no. Pero tienes ira. Entonces, ¿cómo haces para gestionarlo? Bueno, pues mi manera de gestionarlo es aprendiendo a gestionar. O sea, no hacia la otra persona, sino hacia mí mismo. O sea, realmente las palabras hieren porque le damos significado. Si tú no le das significado, no te hieren. Entonces aprendo a hacer eso desde muy pequeño ya. Cuando alguien me insultaba o lo que fuera, era como, bueno, ¿y qué pasa si yo no le doy significado a esto? Me entra por un oído, me sale por el otro. Y la gente... Y esas personas se frustran mucho. O sea, cuando... Me ha pasado aún hace relativamente poco con un amigo que me decía, buah, tuvimos un debate y él se calentó bastante y empezó a insultarme, empezó a tal, y él me veía que yo me mantenía todo el rato de, bueno, me estás insultando, pero es porque estás molesto. O sea, yo no le decía, es porque estás molesto, pero yo trataba de bajarlo todo el rato. Y cuando esto fue a través de teléfono, por teléfono, ¿sabes? Y cuando me lo encontré en persona me dijo, tío, no sabes la rabia que me diste, pero a la vez dije, ole los huevos que tienes de mantenerte todo el rato ahí. Dije, qué envidia me dio que estuvieras ahí manteniéndote en tu centro y no te hubieras balanceado. Y dije, al final, pues es ese desarrollo personal, ¿no? De saber mantenerte en el centro, gestionar todas esas emociones. Las palabras al final no tienen significado si nos lo damos. Vale, y en ese proceso, porque has llegado a un sitio muy interesante, Uh-huh. ¿cómo haces para no darle valor? ¿Es un suma y sigue? ¿Es recibirlas, gestionarlas? Es recibirlas y gestionarlas. Y que constantemente, cada vez que te encuentres en esa confrontación, pensar el poder que le estás dando a la otra persona. Es decir, es como si tuviera un mando a distancia que te está activando. Quiero activar miedo, quiero activar ira, quiero activar furia. O sea, te están controlando. Las emociones al final te controlan constantemente. Entonces, el recibirlas, interiorizarlas, sentirla bien, o sea, decir, ahora mismo siento mucha ira. Permitirte sentirla. Permitirte incluso, ¿no? sentirla, claro, eso es la clave. Permitirte sentir toda esa ira. No irte a evadirte. No evadirte. Vale, entonces me la Contenerla. permito, contigo, ya he entendido que no me vado, Exacto. la permito y ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo vives tú? ¿La transitas, desaparece, se pierde el poder? ¿Qué es lo que pasa? La gestionas de manera racional. ¿Qué es lo que... O sea, te haces... Hay muchas veces que los problemas se resuelven simplemente escribiéndolos, ¿no? A lo mejor no tienes una hoja delante, ¿no? Vale. Pero lo escribes mentalmente, el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Siento un montón de ira. ¿Por qué? Porque me está insultando. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Le doy un puñetazo? Si le doy un puñetazo, le rompo las narices, le voy a tener que pagar. No me sale a cuenta racionalmente. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Bueno, pues que me entre por un oído y me salga por el otro, porque realmente sus palabras no tienen ningún peso. Claro, pero yo aquí veo dos cosas. La primera, que es fácil decir esto, pero según yo te escucho, se puede hasta cambiar el chip y decir, hostia, es que igual es un entrenamiento esto. Claro, Sigue diciéndome que yo me estoy haciendo épico. Claro que es un entrenamiento. Por supuesto, es un entrenamiento. Es así. O sea, es la manera de gestionarlo al final es interiorizarlo en el momento en el que todo eso te pase. Esa es la mejor manera que tienes para trabajarlo. O sea, al final no puedes trabajarlo mira,
Decía Andrew Tate, y tiene mucha razón en esto, el que es zen, no es zen el que se va al retiro espiritual a abrazar árboles. Es zen el que está en medio de una batalla, recibiendo puñetazos en la cara y sabe contenerse. Ese es el que es zen. Pues al final se trabaja desde ahí, no desde el evadirte, no desde no tener ningún momento. Iluminarse en la montaña, no iluminarte en tu casa con tus hijos, ¿no? Exactamente. Me decía David el otro día, David Zanor me decía, claro, yo humilde es el que tiene un Lamborghini va en Twingo, no el que va en Twingo y dice que es humilde, ¿sabes lo que te digo? Digo, totalmente, es así. Totalmente. Esa es la manera de trabajarlo al final. O sea, nunca he tenido un conflicto, nunca he tenido que nunca he sentido ira. Eso no es el gestionar emociones. Gestionar emociones es siento ira constantemente y lo gestiono. Me gusta mucho. O sea, a mí esto de la gestión emocional me parece clave. Creo que no sabemos. Lo es. A la primera, no queremos sentirnos. De hecho, yo que estoy trabajando esto bastante porque me parece el mayor superpoder que se puede tener para afrontar el resto de la vida. Pienso que estamos desconectados de nuestro cuerpo, tío. Has dado en una tecla clave de superpoder. Para mí el mayor superpoder que tienen las mujeres es el de la emocionalidad. O sea, lo que te pueden transmitir y lo que te pueden elevar con esa emocionalidad. Y no queremos que dejen de ser emocionales. Pero es que la única manera de que ellas puedan seguir siendo emocionales es tú trabajando tus propias emociones para hacer de escudo del mundo, para hacer de filtro, para absorber todos esos problemas, porque el mundo no es un lugar para personas emocionales. Entonces tienes que proteger su mente, de alguna manera. Eso también forma parte de la protección hacia una mujer, proteger la mente de una mujer. Que no constantemente esté enchufándose todas las cosas negativas de las redes sociales, de la televisión, que al final están puestas ahí para controlarnos a través de nuestro miedo. Los medios de comunicación, todos los constantes. Mira, me pasó una vez, en la época que estaba yo haciendo ayunos y demás, y que estaba más conectado con mi espiritualidad. Ahora estoy bastante metido ya en la atención otra vez, pero ¿Vale? hubo una época en la que estaba así. Y recuerdo que era día por la mañana, temprano, salí a tomar el sol con mi café, haciendo grounding. Y estaba en mi momento de máxima plenitud. O sea, estaba mirando al sol tranquilísimamente, disfrutando de la vida y de golpe, plum, notificación. Y ostras, ¿quién me escribió a estas horas? Saco el móvil, Antena 3 Noticias. Acaba de fallecer un no sé qué, no sé. Buah, me sentó como una patada en el culo, tío. Dije, ostras. Y esto llevaba pasando mucho tiempo atrás. O sea, esto no era ninguna novedad, pero nunca le había dado importancia. Le di importancia en ese momento en el que yo estaba siendo completamente pleno y estaba completamente en armonía y disfrutando del momento. Y dije, hostia, vaya bajada de vibra. Fuiste consciente de lo que te sacó, ¿no? Fui consciente de lo que me sacó de... O sea, me quité esa venda de los ojos, ¿no? Y dije, buah, voy a bloquear esta cuenta. Bloqueé la cuenta. Al día siguiente, a la misma hora, pling, otra notificación. Otra cuenta diferente. Cuentas que ni siquiera sigo en Twitter. Y digo, esto está para bajarnos la vibra a los seres humanos. O sea, constantemente noticias. Y volví a bloquear la cuenta y al día siguiente pasó lo mismo. Hasta que ya saqué todas las notificaciones de Twitter. Pero dije, esto pasa constantemente y la mayoría de los seres humanos no nos damos cuenta. Y seguramente que si yo me pongo a contarle esto a alguien, me dicen, estás tumbado. O sea, ¿cómo no te va a afectar eso? No te afecta en tu día a día en el que estás con la vibra baja. Claro. Pero si estás en tu Porque te alimenta. Porque te alimenta. Pero si estás en tu momento de máxima plenitud, desconectado y con toda tu armonía, pues eso te baja la vibra, pero una locura. No eres consciente porque ya la tienes baja. Pero... Bueno, y te baja, como dices, y te saca y o sea, creo que no se puede producir nada entre notificaciones. Totalmente. ¿Qué pasa? Que hay un compendio aquí. ¿Cómo ves tú? Porque esto tiene que ver con protegerse. Yo tengo todo quitado. ¿Qué pasa? Que está al otro lado que te dice, eres un egoísta si me pasa algo. Ya. Pero yo siempre digo lo mismo, ya, pero es que tú no sabes la cantidad de puntos verdes que tengo yo. Yo es que no, o sea, yo no puedo. Ya. ¿Cómo ves tú ese equilibrio entre egoísmo? Porque también si yo me cuido más, te puedo dar más. Si yo estoy desfragmentado, no te valgo. Es curioso al final lo que comentas. Yo considero que, mira, el equilibrio creo que vendría sobre todo porque es muy interesante esto que comentas de cómo puedes protegerme si no estás pendiente del móvil o no sabes lo que me pasa. Bueno, pues quizás el equilibrio está en reducir la atención de las cosas que no necesitamos para nada. Es decir, las notificaciones de YouTube no las necesito para nada, las de Twitter tampoco, las de Instagram tampoco. No voy a poner mi móvil en silencio porque si a mi mujer le pasa algo o a alguien o a mi familia le pasa algo, pues necesito estar ahí. Entonces, mantener las notificaciones solamente de las cosas importantes. Tener el teléfono operativo solamente para esas cosas importantes. El resto es como... Lo único que están es quitándote tu atención, que es lo más importante que tenemos como seres humanos. La atención que tenemos es más valiosa que el dinero, que todo. Vale, vamos a hablar de atención porque me flipa, ya he dicho antes, ¿no? Antes estaba tal y ahora estoy en la atención.
¿Qué estás descubriendo de la atención, Azarian, tío? Bueno, el mundo en el que vivimos, el poder reside en la atención, realmente. Las personas más poderosas de este mundo tienen poder porque tienen nuestra atención. Si no tuvieran nuestra atención no tendrían ningún tipo de poder. Entonces la atención es poder en todos los sentidos. De hecho, las redes sociales a día de hoy, yo estoy aquí sentado porque he captado la atención de un montón de personas. Por tanto, la atención es valiosísima y es lo que al final te hace, como comentábamos al principio, ser el protagonista de tu propia película. Tú no puedes ser el protagonista de tu propia película si estás regalándole la atención a lo externo. Tienes que poner la atención en ti mismo. Entonces, considero que a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, está habiendo una guerra, ya te digo, o sea, de hecho, con todo esto de la Tercera Guerra Mundial, toda la historia, yo veo a gente, a los geopolíticos, economistas, tal y cual, tratando de buscar explicaciones en... Quieren intereses de territorios, tienen intereses de dinero, de petróleo, de recursos, bla, 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 mil historias. Lo que quieren es la atención. Eso es lo que verdaderamente les importa. El poder ya lo tienen, el control ya lo tienen, el dinero ya lo tienen, los territorios ya los tienen. Lo único que les falta es mantener la atención de los seres humanos pegada a la pantalla, porque es la manera en la que te controlan. O sea, no te controlan poniéndote una pistola en la cabeza, te controlan a través de dándote un contexto y estableciendo narrativas que la gente escoge. O sea, de nuevo volvemos a lo de antes, ¿no? De crees que tus pensamientos vienen de ti, pero te están dando la píldora roja y la píldora azul todo el rato. O sea, te están diciendo, bueno, escoge un camino. Y ese camino pues viene dado por los que quieren contener tu atención y mantener tu atención constantemente, porque es lo más valioso que tenemos como seres humanos y es la manera en la que nos pueden esclavizar al final, a través de la atención. No sé si era, Sí, perfecto. era me Platón encanta. el que contaba esto con la alegoría de la cueva, De la caverna. de la caverna, que te ponen Ese reflejo. ese reflejo y estamos viendo todo el rato un reflejo. Nos han dado una entrada para el cine y nos han hecho creer que como es gratis, pues tenemos que estar ahí viendo el cine. Es increíble lo de gratis y lo que valoramos nuestro tiempo. El otro día había un experimento. No valoramos nuestro tiempo. Entonces, de repente, en este caso es curioso porque Kentucky Fried Chicken regalaba cubos de tal y la gente hacía 8 y 9 horas en un tal y ibas y decías, ¿Qué pasa? ¿cuánto vale tu tiempo? 8 horas tuyo vale 3. Entonces, no valoramos nuestro tiempo. Es lo mismo al final, es decir, donde pones tu atención, donde pones tu foco, estás poniendo tu tiempo. O sea, realmente va de la mano. O sea, tu atención la estás poniendo en qué es lo que está haciendo Ibai hoy o qué es lo que la novia de Cristiano Ronaldo. ¿O qué haces tú, Manuel? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué aportas hoy al mundo? Totalmente. No estás mirando para ti mismo. O sea, no estás viendo qué es lo que... O sea, estás todo el rato viendo la película de otras personas. ¿Cómo hace alguien si te escucha y dice, vale, hostia, tío, estoy perdido, estoy para afuera? ¿Qué hago? Un señor de nuestro rango aquí tendremos entre 30, 50, 60 años. Aquí la edad da igual, porque creo que, por desgracia, casi todo el mundo esto le pilla desconectado. Completamente. Y aquí venimos a inspirar. ¿Cómo hacemos, tío? Tú que te dedicas un poco a ayudar a las personas a volver al eje. Hay un montón de parámetros. Al final, lo primero es identificar qué es lo que está robando tu atención. En mi caso, en ese momento, pues fue esa notificación de Twitter. Robó mi atención por completo y me bajó la vibra. Pero constantemente, es decir, ¿dónde pasas tu tiempo? ¿Qué es lo que te hace desconectarte de ti mismo? ¿Qué es lo que hace desconectarte de tus propios pensamientos y de hablar contigo mismo? ¿Son los videojuegos? ¿Es demasiadas relaciones sociales? Porque también nos condiciona un montón las relaciones sociales. Tú puedes coger y decir, yo no veo la tele, yo no consumo YouTube, yo no consumo redes sociales, tengo un Nokia y no pierdo mi tiempo con cosas externas. Pero quizás te pasas el día entero hablando con otras personas y esas otras personas sí están constantemente en el foco mediático, entonces están condicionando la manera en la que tú piensas. Entonces es limitar o sea, cerrar tu círculo de buscar personas que realmente te aporten y no estar perdiéndote en el ruido de buscar esa validación constante, el no me siento bien conmigo mismo, no soy capaz de estar bien conmigo en soledad, por lo tanto voy a estar constantemente buscando validación externa. Cierra tu círculo, céntrate en ti mismo. Vete al gimnasio, el gimnasio o entrenar al aire libre, que también se ha perdido el entrenar al aire libre. Yo he empezado entrenando al aire libre. Ahí recuperas tu atención, de nuevo, porque estás centrado contigo mismo, estás centrado con el entrenamiento, estás presente. El dejar de estar constantemente buscando. ¿Qué te aporta un vídeo de la vida de no sé qué? Es decir, hay vídeos que te aportan. Hay este podcast te va a aportar. No, pero es que es como cuando dicen el cuchillo mata o no, las redes son maravillosas. Tú no tienes autocontrol, o yo no lo tengo, o es difícil tenerlo, pero nadie puede discutir que esta era de la información es un apalancamiento brutal. Otra cosa es que queramos ver tetas y culos, eso ya es otro tema. Exacto. Entonces, ¿qué te está aportando ese vídeo que vas a ver?
el vídeo de donde, bueno, cualquier historia que te aporta entretenimiento, no te aporta nada. Eso no quiere decir que de vez en cuando pues, no puedas tener tu momento de entretenimiento, pero trata de reducir el foco de atención a lo externo y busca cosas que te hagan elevarte, que te hagan crecer. Las redes sociales, que lo comentabas, yo hubo un momento en el que dije, tío, paso historias Ujú. y constantemente veo gente que está de fiesta, que no sé qué, no sé. ¿Esto a mí qué me está aportando? O sea, me estoy perdiendo este tiempo que yo estoy gastando aquí, aunque sean 2 o 3 segundos, multiplicados por, acaban siendo horas. Estoy perdiendo mucho tiempo viendo la vida de otras personas que están saliendo de fiesta y que a mí no me aportan nada. He Claro. empezado a dejar de seguir a todo Cristo. Entonces, Claro. pues eso al final te hace que tu feed en las redes sociales pues lo mantengas con cosas que te aportan. Que cada vez que scrolles digas tú, ostras, me interesa, me aporta algo, me da conocimiento, me da algo. O sea, Claro. o por lo menos si como yo te dedicas a las redes sociales, pues muchas veces no te queda más remedio que estar viendo, consumiendo contenido, pero desde el punto de vista del creador de contenido, que al final es Inspirándote de alguna manera, ¿no? inspirándote, qué es lo que la gente está buscando, que es haciendo ese análisis de nuevo, de qué es lo que la gente busca, qué es lo que está candente, cuáles son los temas que la gente está tocando, cómo puedo, no sé, pues, creciendo al final, inspirándote. Claro. Claro. Qué guay. Hay algo que me atrae mucho con todo tu aterrizaje, Ujú. creado por ti. Mi película al final. Maravilloso, porque para construir el sueño de otros construye el tuyo. Y se Totalmente. puede ayudar, porque yo puedo ayudar al tuyo y tú al mío, pero voy a la parte, has dicho hay un momento que es me baja la vibra. Ajá. He hecho como un joke malo de el Azarian aterrizado muy racional, pero habla de vibra, habla de fe, habla de tal. Quiero entrar aquí. Porque tú Ok. cuando hablabas de atención, yo pensé, está la atención esa, que es real, Ujú, pero ese poder cuando lo llevas a otros sitios, cuando pasan cosas. ujú. ¿Qué te llega un poco de esto que te estoy contando? ¿Qué compartes tú en torno a las energías? ¿Qué más hay de lo que no vemos, Azarian? En tu visión. Es evidente que por más que nos hayan tratado de quitar nuestra parte espiritual, es evidente que tenemos una conciencia y que hay una pregunta que está prohibida en la ciencia, que es ¿qué nos ha dado la conciencia? ¿Vale? Está prácticamente, si le preguntas a cualquier científico, ¿qué nos ha dado la conciencia? Porque le hace el ojo así y no, Sí, no sí, le, sí. ahí no me interesa. Nadie, bueno, es una pregunta que está sin resolver. No sabemos qué es lo que nos ha dado la conciencia. Vale. Entonces, para mí, el propósito del diablo, el propósito de Satanás es invertir las cosas, es poner el mundo material por encima del mundo espiritual en todos los escenarios posibles. Entonces ya partimos de una base en la que ya desde muy pequeños, desde, no sé si recuerdo, ya con 7, 8 años, es el momento en el que te explican el Big Bang. Y la manera en la que te explican el Big Bang es, no te lo explican diciéndote, hay una conciencia divina, esa conciencia divina es Dios, y a través de esa conciencia se van materializando el resto de las cosas. No te lo explican de esta manera que a mí me parece que es la manera más lógica y es la manera en la que le encuentro más sentido, porque al final esa mesa que está ahí, bueno, la gente no la estará viendo, ¿no? Esta mesa de aquí Mm. está creada a través de la conciencia. ¿Cómo crea la conciencia una mesa? Bueno, en algún momento una persona tuvo esa idea, ha talado un árbol y la ha construido, por lo tanto todo se va creando a través de la conciencia. El hecho de pensar que en el principio había una nube de materia y eso explotó y dio lugar al mundo en el que vivimos a día de hoy es lo mismo que pensar que puede pasar un huracán por un hangar y montarte un avión. ¿Puede ser que eso lo hicieran para desconectarnos de la fe? Completamente. Háblame de esto, me interesa mucho. Completamente. Yo considero que casi todas los prismas que nos han contado en la cosmovisión que nos han contado a través del sistema educativo viene ya para desarraigarnos de la fe. La evolución, venimos del mono para apartarte de quién tu eres. grandeza, Es ¿no? decir, De alguna eres un animal más, estás aquí de casualidad. O sea, si no hubiera una probabilidad diminuta, pues seguirías siendo un mono y no tendrías conciencia. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del Big Bang, de nuevo, ha habido una explosión y ha dado pie a todo esto, estás aquí de casualidad, tienes mucha suerte, disfruta de tu vida. No pienses en hacer el bien, ni pienses en que hay un Dios orquestando tu vida o llevándote un camino más espiritual, ¿no? Disfruta, vas a vivir poco, estás aquí Da gracias, de ¿no? casualidad, gracias y disfruta de la vida. No hace falta que hagas el bien por los demás, busca tu propio egoísmo. Has venido a este mundo a consumir y a pasártelo bien. Esa es la mentira al final. Y yo que soy una persona de buscar los problemas siempre de raíz, no Vale. de ponerle parches a las cosas,
la raíz del problema viene de ahí ya. O sea, ya viene de cómo nos han educado. Y yo recuerdo que yo he tenido que visitar 3 psicólogos a mis 11 años por episodios depresivos. Y yo viendo ahora las cosas con perspectiva, digo, no me extrañaría nada porque he vivido toda mi vida prácticamente con una depresión constante de ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Esa pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Esas preguntas que son las 3 preguntas más importantes de cualquier ser humano. Todo ser humano en algún momento de su vida se hace la pregunta de ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Quién soy? Y hacia dónde vamos. Eso te lo responden a los 6-7 años cuando eres un crío y no tienes capacidad racional de interpretar diferentes puntos de vista. Lo que te cuenten los mayores es lo que va a misa. Ya te cuentan eso, esa historia de estás aquí porque eres un mono, has evolucionado del mono y por pura casualidad. Entonces eso es la herida más grande del alma de un ser humano. O sea, te destruyen por completo tu parte espiritual. ¿Por Entonces, qué es tan importante la fe, tío? ¿Qué es para ti la fe y por qué es tan importante y por qué está tan fuera de todo? Porque me parece curioso cuando la Iglesia sigue teniendo tanto poder que hayan conseguido sacarnos de ahí, ¿no? Y no es que nos vayamos a meter aquí, es que me interesa como persona porque yo creo que la salud también es emocional, también es feta y por eso saco esto, Y yo considero que la fe es otra trampa más. ¿vale? En el sentido de que nos han hecho creer, incluso la Iglesia, nos ha hecho creer que tenemos que creer por fe. Pero creer por fe es una mierda. O sea, Porque es blindness al final. es blindness completamente. Es decir, muchas personas, yo me encuentro muchas personas que me dicen, hoy tengo fe, mañana me siento alejado. Porque claro, la fe es volátil, la fe es creer por voluntad al final, que es maravilloso, es precioso. Pero no tienes por qué creer solamente por voluntad, es mucho mejor cuando puedes creer por certeza. Bueno, y porque además por voluntad no dura, ¿no? O sea, esto es como cuando dice la frase de que la Exactamente. motivación enciende el fuego, pero la Hay constancia altibajos, es volátil. es la que mantiene toda la noche. Exactamente. La fe es volátil al final. La certeza no es volátil. La certeza te hace mantenerte, que saber que es así, que hay algo que ¿Y está. cómo conectas con esa certeza en este mundo que se mueve tanto? Pues llego a través de entender un poco el mundo en el que vivo. Llego a través de buscar esa verdad. Vale. De tener mi despertar espiritual a través de búsqueda. O sea, en la segunda vez que me arruino en mi vida, ¿Vale? decido poner un. O sea, he pasado mis últimos 7 años de vida persiguiendo el dinero. ¿Vale? El dinero es algo que me lo pueden quitar en cualquier momento, que me lo pueden robar, que se puede ir, que lo que sea. Ok, vamos a buscar otra cosa, vamos a buscar conocimiento. Que no me puede quitar nadie, Que no me aunque lo me puede dejen quitar desnudo, nadie, ¿no? exactamente. Entonces tengo un episodio de decir, bueno, vamos a relajarnos un poquito, no nos vamos a dejar estresar por este mundo material y vamos a buscar conocimiento. Entonces me empiezo a meter en temas de conspiraciones, tal y cual, y me voy dando cuenta de que existe un cabal que nos ha enseñado, nos ha educado a todos para alejarnos de la fe, pero que ellos tienen más fe que nadie. Entonces, a partir de ahí, pues empiezo a decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que igual es un superpoder que no quieren contarme. Exactamente, y te empiezas a dar cuenta de que realmente el motivo por el cual te alejan de la espiritualidad es por lo poderoso que eres con ella, porque no te condiciona el miedo. Y eso es una de las cosas, o sea, que te comentaba antes de que he vivido prácticamente toda mi vida con una depresión constante de me siento vacío, no me encuentro en este mundo. Es decir, a mí me cuentas que he venido a este mundo a pasármelo bien, a disfrutar, a ser feliz y a entretenerme, y digo, A ti no te va, no te vibra. no me vibra, no me vale para nada. O sea, necesito un propósito, necesito saber que estoy aquí para algo mayor. Entonces, cuando conecto con la espiritualidad, cuando empiezo a creer en Dios, porque había sido ateo toda mi vida, en ese momento me doy cuenta, al cabo de un par de meses me doy cuenta de que todos mis miedos y todas mis preocupaciones se han ido. O sea, lo que antes era, me duele la garganta, a ver si voy a estar jodido de verdad y me van a tener que hospitalizar y voy a tener... ese pensamiento constante que había siempre a lo largo de mi vida, ¿Vale? ese miedo a tener una enfermedad, ese miedo a tener un accidente, ese miedo a que salgas por la puerta y te caiga un tarro en la cabeza y tal, ese miedo se va por completo. O sea, llevo creo que 2 años, que es desde que he empezado a creer en Dios, sin vivir con ese miedo constante, tío. Y eso es brutal. O sea, vivir sin pensar me va a pasar algo, ¿sabes? Vale. No quiero ir muy abierto, pero ¿qué es Dios para ti? Lo personificas, ¿no? Porque a veces me hace mucha gracia. No tengo un Dios, pero le pido. No, creo en ti si me das lo que tal. Cura a mi hija. Me parece que eso no vamos a ningún lado. Exactamente. Mira, vi un reel hace tiempo que decía un tío, ¿qué carajo le pides si él ya hizo lo que... Si Jesús ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz, ¿qué carajos le pides? Ahora te toca a ti poner... Encima, ¿no? Totalmente. Vivimos ahí en un mundo donde la gente constantemente está pidiendo, la gente no sabe agradecer.
todo el rato piden. Te enseñan a pedir constantemente. Estás de cumpleaños, pide un deseo. ¿Cuándo vas a agradecer lo que ya tienes? ¿Cuándo vas a decir, voy a dar las gracias por lo que ya tengo y por lo que voy a tener, incluso si quieres? Eso se ha perdido por completo. No somos agradecidos, solo pedimos. Y no agradecemos nada, pero no solamente de palabra también. Hay que saber agradecer con gestos. Es decir, me has puesto en mi vida una mujer maravillosa. Te voy a agradecer entregándote más disciplina, entregándote más palabra, siendo más presente. No sé, es agradecer de otras maneras también. O sea, sientes un poco esa parte de entregarle y recibir y demás, ¿no? Sí, en el plano físico al final, no solamente de palabra, Total. me siento a orar o a meditar y le agradezco a Dios por lo que me ha dado, no. Pon algo de tu parte también y verás cómo se vuelve una bola de nieve. Claro. En el momento en el que tú pues, te alejas de la lujuria. Agradeces, te ha entregado una mujer maravillosa, deja la lujuria, deja de seguir en redes sociales a mis mujeres que no te aportan nada, deja bueno, un montón deja el alcohol. O sea, puedes dejar un montón de cosas en gesto de agradecimiento y vas a ver que se vuelve una bola de nieve. Vas a ver que esa mujer que te ha entregado va a estar mucho más contenta y mucho más cómoda contigo. Entonces es bola de nieve al final, en el plano físico también. Esa es un poco la manera de llevar la fe. Y me preguntabas qué es para mí Dios. Creo que Dios es una consciencia a la cual nos podemos conectar a través de ese estado, esa frecuencia vibracional que hablábamos antes, donde creo que la frecuencia vibracional más elevada es el amor. Entonces, cuanto más tú vibres en amor, más vas a poder conectarte con esa frecuencia y al final pues esa intuición que tenemos, esos pensamientos que a veces no sabemos muy bien dónde llegan, se me acaba de encender la bombilla y creo que esto puede tener sentido. Eso muchas veces es Dios comunicándose con nosotros. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de atención y estamos completamente condicionados por la atención. Cada pensamiento que tenemos muchas veces ya no viene de esa consciencia divina, la cual nos podemos conectar, sino que viene de inputs externos que llevamos teniendo a lo largo del día. Pero considero que el Dios es una consciencia en la cual nos podemos conectar cuando hacemos esos ayunos espirituales y cuando estamos en plenitud con nosotros mismos, podemos llegar a recibir eso, intuición, ideas y demás que vienen de ahí. Que son Y clave. todos nos conectamos a eso. Por eso Vale. muchas veces estas cosas de telepatía que tenemos, a veces sentimos que tenemos telepatía con otra persona, viene porque yo creo que todos estamos conectados a esa consciencia divina. Eso para mí es Dios. ¿Cómo fue tu momento ese hace 2 años? ¿Qué pasó ahí, tío? Bueno, ¿O cómo se abrió? Me refiero, más que qué pasó. no empecé no empecé pensando esto de esta manera. Empecé, supongo que, o sea, estaba muy perdido realmente porque venía de completo ateísmo, mi familia no es religiosa tampoco. Entonces, pues bueno, mi primera fricción son las religiones. Me encuentro con las religiones. Poco a poco me voy dando cuenta de que son una herramienta de control. De nuevo, nos han hecho creer por fe. Pero bueno, o sea, Y por miedo. y por miedo, exactamente. Por miedo de De lo que actúa vaya- bien para no ir al infierno, ¿no? La fe es como, aterrizándoselo un poquito a la gente que nos está escuchando, la fe Sí. es un poco como si yo ahora mismo saco una moneda del bolsillo, la tiro al aire ¿Vale? y te digo, ha salido cara, y te digo, cree por fe. Pues tú puedes decir, bueno, ahora creo, te voy a creer porque estoy hablando contigo, me pareces una persona leal, pero quizás mañana dices, ostras, pues no me parece ya tan leal Claro. porque le he visto alguna cosa que no me encaja. Entonces, ¿cuál es la manera en la que tú tienes para saber si yo no te estoy mintiendo? Bueno, puedes hacer preguntas. O sea, ¿qué tiene un águila? ¿Qué tiene Vale. la moneda, ¿no? Entonces, pues a través de lo que yo te voy contestando, tú puedes decir, ¿me está mintiendo o no? O sea, si sabes que no hay ninguna moneda que tenga un tren dibujado y yo te he dicho que tiene un tren, pues ya sabes que te estoy mintiendo. Vale. Pero si todas las preguntas que tú me vas haciendo tienen lógica, tienen algún sentido, confías más en mí. Puedes acabar teniendo Esa coherencia esa también que hablabas coherencia. antes, ¿no? Y eso al final pues es lo que nos han enseñado a través de las religiones. Es decir, no preguntes, no cuestiones, ten fe, ten voluntad de que esto es así. Bueno, ¿y cómo sé que no me estás mintiendo? No, no preguntes, no cuestiones, esto es así. Pues no sé, o sea... Entiendo que es que no lo tienen que meter de muy pequeños para que nos creamos ese cuento, porque de adulto no te lo puedes ni creer. Porque eso es, mira, hay una frase también muy típica que es la de es muy fácil engañar a alguien, pero es muy difícil convencerle de que ha sido engañado. Ese es el motivo por el cual te cogen ya desde pequeño, que eres súper vulnerable, Muy buena. y ahí te meten toda la tralla, ahí te meten toda tu secuencia de ideas, y cuando seas mayor, apáñate. O sea, cuando seas mayor, desconstruye. Cuando seas mayor, ten las narices de decir he estado equivocado toda mi vida, porque muy pocas personas son capaces de hacer Claro. eso. Porque entiendo que
este proceso viene de desaprender. Pues hay un momento que te ves que lo que te han instaurado en el chip no te cuadra y viene esa parte de estar equivocado o no, que tampoco creo que haya... O sea, el estar equivocado no implica un peso. O sea, si al final es un Es otra trampa agradecimiento, más. ¿no? Es otra trampa más del sistema educativo de el error se paga. Y estamos constantemente... Muy bueno. Estamos constantemente... Esta es otra cosa que yo le enseño mucho a la gente y es... ¿Vale? Aprende a equivocarte, tío. Somos seres humanos, no somos máquinas. El cometer errores, el equivocarnos, nos da desarrollo personal, nos da conocimiento, nos da crecimiento. Los seres humanos lo aprendemos de dos maneras, de la manera difícil o de la manera más difícil. Entonces, tienes que equivocarte para aprender. Y si tú consideras que el equivocarse está mal, cada vez que te equivoques, no vas a poner el foco en dónde me he equivocado. Vas a Y poner en el foco aprender, ¿no? y en aprender. ¿Dónde me he equivocado? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo tal? Vas a poner el foco en excusarme. ¿Qué es lo que hago para excusar que la equivocación no fue mi culpa? Entonces estás poniendo toda tu atención, todo tu foco, toda tu energía en voy a excusarme y voy a justificar mi error. En mantener un ego Y como no aprendes. limpio, ¿no? En vez de aprender esto Y que no, estás no diciendo. estás aprendiendo, o sea, estás poniendo el foco en lugares completamente diferentes. Entonces, pues ya considero que a través del sistema educativo nos llevan ya por la rama de no te equivoques, porque si te equivocas, ¡pum! Entonces no quieres equivocar. Y de mayor ya no te quieres equivocar. Pero lo que es maravilloso cuando no le tienes miedo a equivocarte y vas por la vida diciendo, sí, me he equivocado, no pasa nada. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, me equivocaré las veces que hagan falta. Puedo estar ahora mismo aquí hablando y dándote unos inputs y me he equivocado en alguno y bueno, ya lo corregiré a su debido momento. Bueno, posiblemente si hacemos un podcast en un año o en dos, tendrá que haber evolucionado. No será lo mismo. Es maravilloso será complementario y será lo que tiene que pasar, porque si cuentas lo mismo en 2 años, no te has trabajado. ¿no? Completamente. De hecho, me pasa mucho de que a veces escucho, veo un vídeo de YouTube de hace, y no mucho tiempo, ¿no? De hace un par de meses o de hace un año o lo que sea, y es como, Dios, qué desubicado estaba, ¿sabes? Pero digo, a la vez es bueno porque he tenido un crecimiento brutal. Recuerdo que me veía hace nada, o sea, yo empecé con las redes sociales hace un año y poco, ¿Vale? justo cuando empecé a creer en Dios. Y 6 meses antes había grabado una charla con un colega que es cura. ¿Vale? Y bueno, yo no tenía ni idea. Yo, en la propia charla yo le digo, bueno, explícame qué es esto de las religiones porque no entiendo qué religiones hay. Yo le decía, ¿sabes? ¿Vale? De este palo, o sea, Vale. de estar completamente desubicado. ¿Vale? Y 6 meses más tarde, pues ya era una persona que yo mismo estaba hablando de todo eso y ya tenía un conocimiento bastante más elevado. Y yo decía, wow, vaya crecimiento que esto ha pasado hace 6 meses, ¿sabes? Es una locura. Pero eso es al final lo que nos hace... ¿Te sientes afortunado? Me siento afortunado, por supuesto, por estar vivo y por estar presente y por... Bueno, y por haber entiendo haber conectado con la fe, ¿no? por Y un con- montón de cosas al final, no solamente por eso. O sea, todos nos tenemos que sentir afortunados de estar aquí y de la vida que tenemos al final. Forman parte del agradecimiento. Y eso Has hablado de eso un poco, perdona que te haya cortado, de la gratitud. La gratitud. ¿Por qué te parece tan importante, tío? La gratitud. Estás presente, estás vivo. O sea, es maravilloso el poder estar aquí y poder experimentar esta simulación, ¿no? O sea, no sé, es para agradecer. O sea, piensa que mañana podrías no levantarte. Muchas veces decimos, no, mañana lo hago. Bueno, ¿y cómo sabes que mañana? Que va a haber un mañana, ¿no? Que va a haber un mañana. ¿Cómo puedes ser tan arrogante y estar tan seguro de que va a haber un mañana? No te quiero decir vive el presente, pero sé agradecido. O sea, no pienses que mañana ya se va a acabar todo y por eso tienes que hoy Es que vivir el presente no desmadrarte. es despiporre, claro que no. Exactamente, no tienes que desmadrarte, tienes que ser consciente de que, oye, considero que voy a vivir muchos años y que voy a tengo todavía un crecimiento por delante brutal, pero no voy a dejar de ser agradecido por el momento presente que tengo ahora, por Total. estar aquí. Total. Antes has hablado de un tema que me ha gustado mucho, porque claro, podemos ver una cosa que vemos racionalmente que no funciona. Vale, no sé en dónde estábamos, algo creo que era lo del espejo, ahora veremos. Vale. Pero, claro, yo entiendo racionalmente un tema, Ujú. pero en mi subconsciente, imagínate que venimos de niños y tenemos unos traumas, claro, yo entiendo que tengo que X. Imagínate, volvemos a lo de la culpa, ¿no? No, entiendo racionalmente que tengo que ir a lo que me resulte complicado, porque ahí aprendo, porque crezco. Vale, pero tengo una programación muy fuerte que han hecho en mi subconsciente. ¿Qué piensas un poco de esto del consciente y el subconsciente y cómo lo trabajas tú para reprogramarte? Es muy interesante porque tenemos dos programaciones subconscientes, yo diría. Una que es la programación natural, que es lo que hablábamos antes, ¿no? En plan, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es nuestra programación subconsciente, es decir, si quitas toda la atención del mundo, si las cámaras que hay aquí dejaran de existir, los focos, la mesa, tal y cual, y volviéramos a la prehistoria, a
la naturaleza, a ser seres humanos, eso sería lo que nos movería realmente. Entonces, eso está programado en nuestro subconsciente. Todo lo demás se ha ido añadiendo. Y luego, por otro lado, tenemos la programación subconsciente que nos han ido dando desde que éramos pequeños, que es esto todo lo que veníamos hablando, de cómo nos van programando a través de patrones, simbolismos, etcétera, para controlar nuestro subconsciente y llevarnos en las direcciones que los de arriba, el cabal quiere que nos llevemos. Y al final pues nos programan para ser materialistas, o sea, nos quitan de esa emocionalidad, no, perdón, espiritualidad, y nos preparan para ser súper materialistas. ¿Por qué? Porque una de las mayores herramientas de control que tienen es el dinero al final. Entonces, si consiguen meterte en tu subconsciente que el dinero es importante y que el mundo material es importante, tú te vas a pasar toda tu vida persiguiendo el dinero. Y ellos desde arriba pues están gestionando, con la inflación, están gestionando lo que vale tu tiempo. ¿Dónde estás poniendo tu foco, tu atención? Ah, tengo 100.000 pavos ahorrados en el banco. Bueno, son 100.000 pavos ahorrados. ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido para ahorrar Por eso? un lado, cuánto tiempo has invertido para ahí y cuánto te lo están devaluando conforme van inflándolo. O sea, están controlando no solamente lo que vale tu tiempo en el presente, sino lo que ha valido tu tiempo también en el pasado, te lo están devaluando constantemente. Entonces, es la mayor herramienta de control que hay. O sea, considero que nos controlan sobre todo de esas maneras, o sea, a través del sistema educativo. Es la primera herramienta que tienen, el primer tentáculo, porque Vale. programan tu subconsciente en la dirección que ellos quieren. Esa es la mayor herramienta que tienen en primera instancia. Después, el materialismo, el dinero, el trabaja, y los medios de comunicación que te programan a través del miedo constantemente, te dirigen a través del miedo y de esas emociones que sientes constantemente. Yo diría que son las 3 herramientas de control más poderosas que tiene el sistema. Has dicho antes un par de trampas. ¿Alguna trampa más, Azarian? El tema del capitalismo es una trampa también. Y esto a día de hoy, pues mucha gente, o sea, a día de hoy se lleva mucho el tema de el capitalismo, trabaja para tener dinero, para tal. Sí, está todo maravilloso, es decir, vivimos en el mundo en el que vivimos, tenemos que tener dinero, no puedes evadirlo, ¿no? Pero el fanatismo hacia el capitalismo, es decir, nos han dado 2 píldoras, nos han dado la píldora roja, el comunismo, y nos han dado la píldora azul, el capitalismo. Para mí el comunismo, a mi modo de entender el comunismo, pues es establecer, es decir, somos todos iguales. A ojos de, es decir, económicamente o socialmente, somos todos iguales. Bueno, eso es antinatural, en primera instancia, porque para que seamos todos iguales tiene que haber alguien que nos regule, porque no somos iguales. Es decir, unos tienen unos propósitos, otros no, unos quieren trabajar más, otros menos. Por lo tanto, para regular eso necesitas un papá Estado que esté controlando que seamos todos iguales. Por lo tanto, ya estás delegando autoridad en lo externo. Ya hay alguien por encima, ya no somos todos iguales, ya hay alguien por encima. Pero que el capitalismo es 3/4 de lo mismo. O sea, nos han hecho creer que el capitalismo es trabaja y cuanto más trabajes, más lejos vas a llegar, más dinero vas a alcanzar y más exitoso vas a ser. El trabajo al final se traduce en dinero y eso tampoco es así, porque realmente tú puedes trabajar, puedes esforzarte todo lo que quieras, pero hay unos límites que no vas a poder pasar, porque el sistema capitalista está montado por esas personas, entonces no van a permitir que Claro. tú les quites ese poder. Por lo tanto, por eso está montado el tema de la inflación y toda la historia, para trabaja, mantén tu atención en perseguir el dinero, pero yo te estoy poniendo todo el rato un límite para que te mantengas ahí, trabajando. Entonces es otra trampa también. Es una gran trampa que la mayoría de las personas a día de hoy pues no ven. Viven demasiado cegadas en el Lambo, no sé qué, Dubái, yates, lujos, 1000 historias. Sí, que todo eso El lo problema es que puedes hacer. eso genera mucha frustración, además. Genera mucha porque frustración. La gente no llega, no sabe ni cómo. 1% llegan. Y no va de llegar ahí, porque cuando hablas con los que llegan ahí, los que te apetece comer con ellos, han trabajado el resto. Porque si no, no te apetece. Total. Por lo menos al me pasa a final- mí. Al final, ¿qué es esto? Me encantaba, no sé si conoces a Andrew Tate, que lo menciona Sí. bastante. Decía, la felicidad cuando eres rico, multimillonario, la felicidad la encuentras jugando una partida de cartas con tus colegas. Eso también lo puedes hacer cuando eres pobre. O sea, cuando eres rico, o sea, el que está jodido es el que está en el medio siempre. Ese es el que está jodido, es el que está constantemente. Pero que el perdido. medio y el arriba y el abajo entiendo que tiene que ver con la mente, también escuchándote, con tu posicionamiento. Es en todo, es en todo. Porque eso que dices es muy real. Joder, ojalá estuviera, me haría un paseo, tal. Lo puedes hacer, o sea, no. Había una paradoja también que era la de el pescador que está pescando y llegaba el empresario y le decía, ¿por qué no, o sea, ya te vas para casa, ¿por qué no sigues pescando y tal igual? ¿Por qué vas a seguir pescando? Bueno, porque si pescas mucho más,
vas a tener muchos más peces, puedes montar una empresa, tal igual. ¿Y para qué? Bueno, porque al final, pues cuando tengas muchos empleados y ya no tengas que estar pescando, pues vas a poder estar disfrutando de tu familia. Pues eso era lo que iba a hacer justamente ahora. Es que es buenísima. Claro. Pero tan real, es y tan me ha real. gustado mucho lo que has dicho antes, porque creo que aquí es una de las inspiraciones, es que no te pille muriéndote esto. Ujú. Joder, que no te pille... Porque además hay edad para... O sea, la edad da igual y en un año te cambias tu vida. Totalmente. Y en 6 meses también. Y da igual que tengas 80 o 40, ¿no? Pero yo creo que aquí uno de los mensajes más interesantes es ese que dice, han dado muchos guays, ¿no? Pero ese de no mires todo esto desde el burladero porque, o sea, yo creo que esto nos hace mucho daño. El no vivir la vida que queremos nos está desfragmentando. Sí, que cuando te des cuenta sea demasiado tarde ya. Es que eso es una putada. Por eso trato de Inspirar a otros para que no inspirar les a pase, otros ¿no? para decirle, oye, sí, que está maravilloso, que tienes que tener dinero, que todo el mundo quiere tener un Lambo y todo el mundo quiere tener una vida bien y vivir por encima de la media. Eso está maravilloso, es una parte del ego también. Pero que no te pille eso, ¿no? Que no dejes de hacer otras cosas por llegar hasta ahí. Es decir, ¿qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para Claro. llegar hasta ahí? Claro. Está- Algo que has dicho antes es muy interesante porque yo algo que pienso entre la culpa has dicho Ujú. y el pasar por estadios. O sea, tú hablabas antes, como me pasa a mí, estuve en el bling bling y entendí, es que hay que pasar por allí. O sea, yo entiendo Totalmente. que el que vive en el pueblo tiene que irse a la ciudad para luego ver que el pueblo molaba un montón. Si te quedas en el pueblo, anhelas la ciudad, ¿no? Ujú. Mira, una vez me dijo, cuando trabajaba de camarero, me vino, no sé qué, fue hace muchos años, ¿vale? Trabajaba Vale. de camarero y me vino un señor y no sé qué le dije, algo le dije que medio se ofendió y me dijo, chaval, que tengo 40 años más de experiencia que tú. Y le dije, no es lo mismo tener 40 años de experiencia que tener un año repetido 40 veces. Y lo maté. Claro. Y eso es el mundo en el que Es verdad. vivimos. Es decir, de nada te sirve tener muchos años de experiencia sin haberte movido, sin haber crecido, sin haber... Lo hablamos el otro día con otro podcast porque había personas jóvenes Ujú. y personas más mayores de repente no quieren escuchar e inspirarse de personas más jóvenes. Y es lo que tú estás diciendo. Escucha, que igual lleva 60 años viviendo la vida de la marmota y este chaval, no tú, estaba con un chico de 20 y tantos años hablando de la sal, épico, súper guay. Ujú. Y hablamos un poco de este tema delante de decir que no pensemos que alguien más joven no nos puede enseñar. Sí, alguien más joven o alguien que consideramos incluso menos que nosotros. Es decir, a veces ves a un tío que, no sé, ves a alguien que no tiene casa o que está desamparado y dices, quizás tiene un montón de lecciones que enseñar. O sea, muchas veces tendemos a verlo por encima, con superioridad, y te paras a hablar con ellos y a lo mejor te pega un repaso. O sea, hasta el más tonto puede enseñarte, darte una lección de vida. O sea, eso es así. Hasta el más tonto hace relojes, dicen, ¿no? Es verdad. Pregunta, ¿cuánto crees que alguien te enseña o tú aprendes? ¿Cuánto o cuándo? ¿Qué me Da igual preguntaste? el cuánto, no hablaba de cantidad. Era Sí. una elección de yo a veces pienso, joder, he tenido una gran maestra, alguien que me he cruzado, y luego pienso a veces, no, si el que he aprendido he sido yo aquí. No te estoy siguiendo. O sea, ¿Cómo te posicionas tú? ¿Te posicionas que aprendes de los demás o que te enseñan? Es estúpido Vale. en el fondo, pero lo que pensaba, yo me encuentro personas, yo sé que estamos aquí por algo hoy, Sí, sí, y yo sí. estoy aprendiendo de ti. En el fondo me da igual esto como la frase, ¿quieres ganar o llevar razón? Pues, pero es por preguntártelo, ¿dónde te posicionas tú en que tú estás aprendiendo de mí hoy o yo te estoy enseñando? Yo creo que es, bueno, el enseñar viene más del ego, ¿no? Cuando yo digo, voy a enseñarte algo es por ego. El aprender es al contrario, es decir, voy a ser humilde y voy a saber escuchar. Pero también yo siempre digo que tienes que ser humilde en justa medida. Es decir, tienes que saber ser humilde pero también arrogante. Y más cuando te dedicas sobre todo a redes sociales, a ti también te pasará. Tenemos cantidades de mensajes al día con diferentes opiniones y diferentes formas de pensar. Tú no puedes estar prestando la atención a todo el mundo. Y la gente tiende a pensar que porque no les haces caso o porque les das una contestación cortante eres arrogante. Forma parte de valorarme a mí mismo, forma parte de valorar mi tiempo. Yo no puedo estar escuchando a todo el mundo. Y más aún cuando eres una persona introspectiva. Porque Ya. yo suelo ser muy arrogante con las personas cuando digo, soy humilde con quien quiero escuchar. Es decir, ¿dónde estás? ¿Qué me puedes aportar? Decido escucharte. Voy a poner mi foco, mi atención, que es lo más valioso que tengo, en escucharte para interiorizarlo y para aprender. Pero no le voy a dar eso a todo el mundo. No, claro. Porque al final estaría devaluando por completo mi atención y porque soy una persona súper introspectiva y hasta el mensaje más insignificante, si yo le presto la atención suficiente, me va a hacer gastar mucha energía pensando. Y muchas veces son mensajes estúpidos. Entonces,
tienes que ser hasta cierto punto arrogante para valorar tu aprendizaje y para valorar tu tiempo y tu atención. Total, total. Tienes que saber ser arrogante, o sea, cuándo ser arrogante y con quién ser arrogante. Creo que eso es una virtud también, no solamente. Porque el que es humilde todo el rato acaba pecando de falso humilde. No puede ser humilde todo el rato. O sea, va a haber momentos en los que tengas que decir, no, de esto sé yo más y punto. Y no quiero debatir. Total. ¿Cómo cuando no estás haciendo podcast, cuando no estás tal, cuando estás alineado que no es que ahora no lo estés, me refiero en casa, en tu centro de alto sí. rendimiento, ¿cómo es tu vida, tío? ¿Qué hábitos son para ti súper importantes? Pues mira, esto es curioso, pero lo único que me quita el sueño realmente es el conocimiento. Soy una persona que tengo mucha sed de conocimiento realmente. Y a veces me dicen, vamos a hacer un evento con no sé dónde, tal, coches de lujo, esto, aquello, lo otro, personas, famosos, bla, bla, bla. O sea, lo típico que a cualquier joven le llamaría la atención y diría, voy ahí, voy a hacer contenido tal y cual. A mí déjame en mi casa, en mi cueva, buscando mi información, con mis historias, leyendo mi libro que me está volando la mente. Yo ahí soy súper feliz. Eso es lo que, al final, mi rutina, pues es hacer las cosas que tengo que hacer, entrenar, tal y cual. Pero consumo mucho tiempo buscando entender el mundo en el que vivo. O sea, creo que es lo que más me quita el sueño. De hecho, hay veces que se me pasan las horas, o sea, me acuesto muy tarde. La gente me pregunta, pero eso es un problema que tengo Vale. de acostarme muy tarde, muy tarde. Vale. Y Bueno, pero que a lo mejor es que tu cronotipo es nocturno. siempre, no lo sé. siempre lo he sido. Y bueno, o sea, yo considero que no sé quién ha sido. Otra trampa has dicho, que es un problema, me la estoy inventando, pero has dicho que es un problema, ¿por qué? Es un problema porque, o sea, la trampa del tiempo. ¿Quién ha sido el cabronazo que nos ha puesto 24 horas al día? Nos pesan, nos pesan. No me llegan las 24 horas del día. Vale. Entonces, pues siempre desde muy pequeño, yo recuerdo ya cuando era muy pequeño, de 11 años o así, que nos poníamos a veces a la noche a ver cualquier película y yo veía que todo el mundo se quedaba dormido y yo era como súper atento. O sea, yo no podía perderme la película, tenía que Vale. saber cómo acababa la película. Y siempre he sido muy así, muy de estar hasta altas horas despierto, porque, bueno, no concibo el sueño, o sea, necesito alargar mi día el máximo posible. Y sé que es un error porque, bueno, me gustaría estar ajustado con los ritmos circadianos y al final, pues eso, ¿no? Pero siempre trato de alargar el día, forma parte de mi ser. Trato ¿Dónde de está alargar ese el día. equilibrio entre los ritmos, por ejemplo? Es que es muy Sí. interesante. Esto es como el que dice, no, el alcohol es malo. Sí, es malo, pero a lo mejor X, ¿no? En este caso aquí no venimos a esta bola, pero sí la de dónde está ese equilibrio, donde yo sé que tú conoces muy bien los ritmos circadianos, lo interesante de estar sincronizado, hormonas que suben, bajan, pero a ti lo otro te da mucho también. ¿Dónde Exactamente. está ese equilibrio? Para ti. Es complejo, la verdad. Digo para compartir, No, porque a veces los hábitos nos constriñen y yo quiero compartir también la idea de decir que sí, que aprende de la ecuación general, pero luego tómate tus diligencias, porque a lo mejor a ti te vale mucho más. tienes que sacrificar al final. Considero que en muchos momentos, pues, ¿qué estoy haciendo en esas horas? ¿No? Estoy Claro. trabajando para hacer crecer mi negocio, estoy trabajando para. O sea, al final no estoy despierto, no estoy sacrificando mis ritmos circadianos para estar jugando a un videojuego, o para estar perdiendo mi tiempo, o para estar viendo una película. O sea, cuando sacrifico mis ritmos circadianos es porque estoy trabajando en algo, es porque estoy tratando de sacrificar para algo. Hay una priorización por Exactamente, estoy priorizando unas cosas por encima de otras. Y hay muchas veces que, bueno, pues me pierdo en mi búsqueda del conocimiento o mi búsqueda de la verdad. Y yo qué sé, a las 4 de la mañana digo, ostras, tardísimo, me tengo que ir a dormir, tal y cual. Y me meto en cama y mi cabeza sigue Claro. y sigue dándole vueltas y se me enciende la bombilla y digo, ostras, y esto, tal y cual. Y bueno, es que tengo que. Y vuelvo otra vez. Digo, para estar aquí en la cama dando 20 o 1000 vueltas y estar 2 horas despierto Claro. pensando, pues me sigo buscando hasta que me quedo dormido. Entonces, pues muchas veces alargo los días un Claro, montón. claro. Pero bueno, al final es eso, es lo que me quita el sueño, es mi sed, mi búsqueda de conocimiento. Considero que el saber es poder, al final. Y para mí, que te escucho, es uno de tus propósitos. Sí, completamente. Sigamos de nuevo, porque a mí me parece que el propósito. Yo cuando veo al señor con su huerta, con su foco, con su pimpán, que está como tú levantando. Ujú. Tiene un propósito, no Es hace su falta propósito. venir a donde. Pero es que le da vida, es que el día que deje de todo eso. Ujú. O sea, tengo la sensación de que ese propósito es nuestro fuego, lo que te hace que te levantes por la Completamente, mañana, tío. Lo que te completamente. hace que. Es- ¿Cómo lo es- ves y cómo lo podemos aterrizar? Porque todo el mundo no quiere el mismo nivel de propósitos. Claro, exactamente. O sea, muchas veces las personas cuando
tendemos a valorar las cosas de diferente manera, ¿no? Y muchas veces pues pecamos de el que va en un Maserati y tiene una empresa con 100 empleados, pues es más exitoso que el que tiene su huerto tal y cual. Y muchas veces, yo si fuera ese empresario y me siento a hablar con el de la huerta, pues a lo mejor él, por lo que le han educado, por su subconsciente, tiende a pensar que yo estoy más acertado que él. Y es como, no, tío, o sea... Lo que suele pasar es que el del Lambo luego se compra una finca para montarse una huerta. O sea que ahí estamos todos. Totalmente, totalmente. Pero que al final yo siempre le digo a la gente, tío, es tu propósito, o sea, no te tienes que sentir mal, siempre y cuando tú, incluso el que se pasa su día entero en el bar de fiesta con tal igual, digo, bueno, si eso es lo que te hace verdaderamente feliz, si ese es Claro, tu si el problema propósito, es que no es su propósito, porque es lo que ese tú es el dices. Cuando problema. preguntas a la gente, ¿estás feliz? Nadie te dice que está bien. Porque Esa si lo- es la historia, pero me encantaría que alguno me dijera, sí, Escucha, yo he nacido para ponerme borracho, Y ya tío. está, tío. Y ya está. Pero sí, luego te acabas encontrando con que se sienten Nadie- vacíos por dentro, que no sé qué, que tienen problemas de pareja, de economía, de tal y de cual. Y dices, bueno, a ver, claro. Claro que tienes esos problemas porque te has pasado todo el tiempo en el bar, ¿no? Sería maravilloso que, bueno, que te hubiera tocado la lotería y que no tuvieras ningún problema y que estuvieras persiguiendo tu propósito, que sea estar borracho todo el día. Pues sería y que maravilloso. posiblemente si das un hueco no va a ser ese tu propósito, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías a la Zarian de hace 10 años, tío? Que, que ha estado, que todas las veces que se ha equivocado lo ha hecho con un buen propósito. O sea, que ha aprendido de cada una de esas equivocaciones. O sea, al final podría decir, "Buah, pues no hubiera hecho esto, pues no hubiera hecho lo otro, pues no, soy quien soy a día de hoy por todo lo que he hecho. No, Gracias a no me todas. arrepiento de absolutamente nada. Siempre he dicho que no me arrepiento de nada. Porque el arrepentimiento al final, o sea, no quiere decir que vaya por la vida haciendo el idiota sin pensar en lo que estoy haciendo. Siempre hay un pensamiento, siempre hay un porqué, pero si en algún momento me equivoco, si en algún momento cometo el error, cuando me he arruinado, por ejemplo, bueno, pues podría haber gestionado las cosas de mejor manera y no haberme arruinado. No sería quien soy a día de hoy. Primero lo hiciste lo mejor que pudiste cuando era el momento y Lo segundo, hice, totalmente. exactamente. No serías quien eras sin todas esas fricciones. Total. Quizás no hubiera conocido mi parte más espiritual, quizás hubiera seguido metido ahí, encasillado, persiguiendo el dinero y el mundo material. O sea, quién sabe lo que hubiera pasado. No hubiera tenido ese desarrollo personal que al final también te da la tranquilidad del... O sea, la mayoría de la gente, el mayor condicionante de estrés que tienen, y al final estarás muy de acuerdo conmigo en esto, que es el estrés es mucho más condicionante de la salud que los hábitos de alimentación y demás. O sea, el controlar tu estrés es lo más importante. La mayoría de las personas a día de hoy viven condicionadas por el estrés del dinero, por el persiguiendo el dinero, no voy a llegar a fin de mes, no tal, no cual. Todo eso les causa un estrés brutal. Y en el momento ese en el que me arruino y digo, estoy aquí, sigo estando vivo, no pasa nada. O sea, incluso, no sé, me compro un par de gallinas y me alimento de huevos. O sea, ya Fue un no me regalo, puedes- fue ya un no me- regalo arruinarte. Exactamente, exactamente. Ya no me puedes controlar a través del dinero. Ya soy una persona que sé vivir sin dinero. Es decir, mañana me arruino y sé vivir con 50 euros en la cuenta. No pasa nada. O sea, Otro superpoder. otro superpoder. Es maravilloso ese superpoder y te quita un estrés brutal y aprendes a vivir completamente zen y completamente tranquilo contigo mismo. Es brutal. Me encanta y vamos a darle un hueco porque es ese perseguir que le llaman ese. O sea, creo que hay un FOMO generalizado de me lo pierdo. FOMO, el fear of missing Sí, out, sí, sí. y de repente es como ese estrés, ¿no? Ese estrés que además nos enferma. Nos enferma completamente. Yo viví esto ya mucho en el sistema educativo, ya lo vives mucho. De nuevo, esto todo llego a esta conclusión viendo las cosas con perspectiva y decía, ostras, ¿qué me pasaba a mí? O sea, ¿por qué quizás todavía me sigo viendo bien, no me veo desestructurado físicamente por todo ese estrés, ¿no? ¿Vale? Y pienso, cuando era pequeño, o sea, cuando iba al colegio, en primaria, secundaria, sí que es verdad que yo era un dejado, o sea, suspendía siempre y tenía que ir a septiembre, o sea, muy malas notas, eso acarreaba al final problemas con mis padres y demás, o sea, fricciones, ¿no? Pero ¿cómo yo lo interiorizaba? Es que a mí me daba igual. O sea, yo lo sentía como, esto no me vale para nada realmente. O sea, en algún momento hay cosas del sistema educativo que sí, que te aportan, pero que hay un montón de cosas, un 90% que no te valen para absolutamente nada. Yo era consciente de todo eso, no sabía quizás transmitirlo a través de mis palabras. Vale. No tenía la conciencia suficiente como para decir esto todo es una parafernalia, pero sí que pensaba en mi profundidad, en mi profundo ser, decía, esto es que no me va a valer para nada, ¿para qué coño voy a estar perdiendo mi tiempo en esto, ¿no?
Y entonces pues yo veía a la gente que había estudiado una semana antes para el examen y que justo una hora antes del examen estaban completamente estresados. Y yo era como, no he estudiado nada, sé que voy a suspender, no es ninguna novedad. Entraba al examen Sí, claro. que me sudaba la polla. Claro. O sea, entraba al examen en plan, voy a suspender. Y luego cuando nos iban a dar las notas, todo el mundo otra vez con un estrés brutal. Y yo, bueno, voy a sacar un 2, un 3. O sea, ese estrés me estaba dando salud, considero a día de hoy. O sea, esa calma. Esa calma me estaba dando una plenitud y una salud brutal. Que sí que no era lo más correcto quizás en aquel momento y que eso me llevaba a lo mejor a otros problemas más allá. O no. O no. Igual te O sea, hubieras adoctrinado y no eras quien eras, Yo tío. considero que eran más problemas para lo externo. Yo considero que lo sufrían más mis padres o mi entorno que yo. Claro. O sea, para mí era como... Es decir que yo ya desde muy pequeño tenía ese nivel de confianza en mí mismo de decir, sé que voy a hacer algo en este mundo que va a valer la pena, más allá de que, aunque no tenga estudios o lo que sea, sé que tengo algo en mí, comunicación, una mentalidad o lo que sea, que me acabará dando frutos. Siempre supe eso. Entonces, pues eso me mantenía tranquilo, eso me mantenía de, bueno, si no tengo el título universitario, si no tengo la ESO, si no tengo tal, que tengo la ESO, por supuesto, pero si no tengo nada de eso, pues no pasa nada. O sea, eso al final es un título que te asegura ser una parte del engranaje en el sistema burocrático, no es más que eso. Y que ya encima se ha caído, porque hace 20 o 30 años valía. A día de hoy, Ahora ya a día encima... de hoy te reemplazan con IA. O sea, Y iba la IA, ¿eh? Porque vamos, movimiento sobre todo, es decir, si no te mueves te atrofias, el cuerpo envejece al final por el exceso de... o sea, exceso no, perdón, la falta de movimiento, te acabas envejeciendo. Por lo tanto, uno de los hábitos principales que yo diría es el moverte, o sea, entrenar, moverte, colgarte, caminar, correr, o sea, cosas básicas de cualquier ser humano al final. Ese sería el hábito número 1. El otro hábito diría que es el conectar con la naturaleza. Creo que es también de lo más importante. Es lo que te transmite al final más plenitud, más... o sea, si tienes estrés, si tienes cualquier momento de... eso, estrés, de depresión, de ansiedad o lo que sea, el conectar con la naturaleza, ya no solamente porque el grounding nos equilibra a nivel de energías, ¿no? A nivel de ¿Vale? recibir esos electrones del suelo. Y ¿Crees en ello? Sí, sí. Yo ando a diario. ¿Qué puedes compartir de eso y qué beneficios? Pues Porque sé mira. que has estado ahí ya. Pues mira, es bastante sencillo. Por varias ramas te puedo tirar. La toma a tierra de cualquier enchufe, de cualquier casa. Hay una toma a tierra porque hay Una derivación de potencial, ¿no? derivación, exactamente. Por otro lado, a pesar de todos los estudios científicos que habrá, que no me gustan los estudios científicos porque al final, pues, si puedes corromper a un político, también puedes corromper a un científico. El caso, los rayos. ¿Cómo funcionan los rayos? Cuando entiendes cómo funcionan los rayos, que es en el cielo, en las nubes y demás, pues hay cargas eléctricas positivas que buscan equilibrarse con las cargas eléctricas negativas siempre, o sea, como hablábamos antes. Pues lo que hacen esos rayos es cuando hay un exceso de carga positiva, busca ese equilibrio y busca tocar tierra, porque la tierra tiene la carga eléctrica negativa. Entonces, cuando nosotros estamos supercargados de cargas positivas, de frecuencias, wifi, cualquier cosa que nos cargue de frecuencias positivas, que al final es lo que nos hace daño, lo que nos inflama, necesitamos equilibrarlas con esas cargas negativas. Y la Tierra lo hace porque lo hace con los rayos, lo hace con la naturaleza, lo hace con los enchufes de una casa, es decir, es un facto que la Tierra está cargada negativamente. Entonces el descalzarte y caminar por la Tierra hace que te desinflames. O sea, no es ninguna invención, no es ninguna conspiración, está ahí para quien quiera verlo. Porque estamos derivando toda esa energía que está un poco bloqueada por nuestras zapatillas de goma y eso. Exactamente, sí. Y ya no solamente en eso, sino también en el respirar aire fresco, el conectar con la naturaleza no solamente a través del grounding, sino el respirar aire fresco, ver la maravilla de la naturaleza, el ver esos paisajes, los árboles, escuchar los pájaros. O sea, al final todo eso hace que digas, coño, me estaba perdiendo todo esto en mi mundo. O sea, estaba demasiado metido en las pantallas y demás y me estaba perdiendo todo esto que es 1000 veces mejor que una pantalla. Eso al final te cambia, o sea, te cambia tus hábitos, cambias esos hábitos y
por consecuencia, la depresión empieza a bajar, la ansiedad también empieza a bajar, es decir, acabas encontrándote más pleno, más en tu centro. Y tercer hábito, movimiento, conectar con la naturaleza. Y tercer hábito, yo diría que pensar. Yo diría que pensar es también brutal. O sea, abrirte huecos para pensar. Exactamente. No para pensar Que lo- relativamente, sino abrirte espacios de introspección. Para pensar, exacto, introspección, sí. Considero que es de lo que más falta en el mundo y que muchos problemas vienen por una falta de pensamiento, por vivir en piloto automático y no saber ni lo que estás haciendo. Muchas veces simplemente aterrizarlo y decir, voy a hacer esto por este motivo, por aquel motivo, muchas veces te lleva a tomar mejores decisiones y a no sufrir por estrés o a hacer cosas pues sin saber por qué las estás haciendo. Y esos momentos pues los puedes hacer incluso cuando estás dándote un paseo descalzo. Que, de nuevo, esto también es muy curioso, el caminar descalzo, que yo lo hacía un montón. Y la gente me decía, "Oh, ¿y si pisas un cristal o algo?". No voy a pisar un cristal, porque estoy Y aparte, presente claro. y estoy observando dónde piso en cada momento. Y si piso un cristal, pues mala suerte, pero voy a intentar no pisar ningún cristal. Voy a mantener mi presencia en dónde estoy caminando y cómo estoy caminando. Y eso al final también es súper positivo. Sí, yo creo que además algo que me parece, no sé por qué me da con esta parte que hablábamos de estar flojos y tal, que también te atraería y a mí también, es también ponerse un poco en situaciones un poco no tan cómodas, ¿no? Un poquito más incómodas para superarlas, para hacerte fuerte. Exactamente. Si el pie se te pone duro, o sea, yo... Totalmente. Es así. Creo que esos serían los 3 hábitos top. Hábitos. Si ya nos vamos a alimentación, te cuento un poquito que Sí. he estado haciendo, antes de empezar con mi marca personal, de hecho mi marca personal la quería llevar por el tema de la alimentación en primera instancia, pero al final es que todo iba de la mano, o sea, todo iba de la espiritualidad, los valores o la naturaleza, al final Vale. se sostiene por comer carne. No puedes, o sea, el vegetarianismo viene de manipular la naturaleza. Mi humilde opinión. Entonces, en su época, cuando me doy con todo esto, porque yo hace varios años había sido vegetariano también, Vale. lo había notado, lo experimenté, sé lo que es, he Vale. hecho mi propio estudio científico conmigo mismo. Y he hecho los 2 experimentos, ¿no? Entonces, el segundo experimento que hice que fue el de comer carne. Estuve un mes entero, había hecho un mes entero de solo carne, huevos y mantequilla, déficit calórico, una sola comida al día. Déficit calórico para el otro range de calorías que hablamos de carbohidratos y demás. O sea, déficit calórico comparándolo con lo que tú necesitas o cómo va. Comparándolo con lo que yo necesito. Vale. Que a día de hoy no creo en las calorías, pero por eso precisamente estábamos haciendo el déficit calórico para demostrar, o sea, yo me estaba queriendo demostrar también a mí mismo puedes ganar masa muscular sin estar en un superávit calórico. Y esto es algo que cualquier nutricionista pues dirá, "Oh, está loco". No hace falta contar calorías. No hace falta, Contamos ¿no? calorías, pero bueno, es lo que se nos cuenta en la nutrición y demás. He estado un mes entero en déficit calórico, no sé si era mi cuerpo si le aplicas el cálculo basal ese y toda la historia, pues consume unas 3.000 calorías, se supone. Vale. Yo estaba haciendo 1.000 calorías al día, o sea, muy por debajo del déficit calórico y aumenté masa muscular y aumenté peso. En un mes entero. Y degradaste menos además tu cuerpo por no estar gestionando toda esa Exactamente. mierda, ¿no? Degradé menos mi cuerpo de no tener que estar haciendo digestiones constantemente, porque comía más una vez al día. Y además también no degradé mi tiempo, teniendo que estar cocinando y limpiando todo el día. Que a día de hoy la gente pues sigue diciéndome, ostras, ¿cómo comes una vez al día? Y digo, tú no sabes el tiempo que me ahorro teniendo que cocinar una vez al día, tío. No, y bienvenido al club, yo también. Y el no estar dependiendo de la No estar comida, dependiendo de la nada, comida, que tú- te han hecho ser dependiente de la comida. Totalmente. O sea, estamos aquí, no he desayunado, no he comido nada, ¿sabes? Estoy aquí perfectamente, no me estoy muriendo. O sea. Al contrario, estás completamente enfocado. Cuando entiendes que el agua que bebes no te sacia ni mucho menos en el momento y que la comida que comemos no te nutre ahora mismo, dices, a ver qué estaba pasando, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, pues eso, estuve un mes entero de carne, huevos y mantequilla, nada de producto, bueno, y pescado, nada de productos vegetales, ni frutas ni nada, ni miel ni nada. O sea, sin carbohidratos, solamente cetogénica. Y descubrí una cosa muy curiosa, porque en todo ese proceso pues yo estaba leyendo un libro de ayunos. Y yo pues me iba haciendo mis mediciones, ¿no? De Yo las miro. glucosa, además. Cetonas, tal. Y no había manera de entrar en cetosis. O sea, yo estaba, ya te digo, un mes entero con dieta full cetogénica extrema y no había manera de entrar en cetosis. Estaba todo el rato con la glucosa por 80, 90 Vale. constantemente.
Y había gente que me decía, esto todo me llevaba a un profesional, por supuesto, y había gente que me decía, no puede ser que sigas teniendo glucosa en el cuerpo, o sea, ya tu glucosa se debería haber ido. Y leyendo ese libro me di cuenta de que decía una cosa muy curiosa, que es que en personas con el sistema hepático en perfecto estado, el propio hígado produce esa glucosa a través de las cetonas, a través de la grasa. Entonces se mantiene la glucosa y que la única manera de entrar en estado de cetogénesis es a través de un ayuno profundo, a través de esos 3 días de ayuno. Entonces, después de hacer ese mes, pasó ese mes y fueron 4 días de ayuno. Entonces me metí 4 días de ayuno, solamente con agua con sal, no fue ayuno seco. Y la experiencia fue brutal. O sea, la piel la notaba súper brillante, súper limpia, los granos todos que tenían la espalda se fueron por completo. Problemas de estómago, de pesadez, de malas digestiones, cero. No sé, ha sido todo. Incluso recuerdo un día que había una cana en la ropa y digo, ostras, tío, fue la autofagia que va milimétrica, o sea, va quirúrgica a donde tiene que ir a renovar las células. Que dije, guau, qué pasada, tío. Sí, sí, sí. Qué Una bonito todo regeneración esto, ¿no? celular increíble. Es precioso. Y poder disfrutarlo, poder aprenderlo, poder vivirlo en ti, ver si ti te mismo. sirve, si no te sirve. Totalmente. Y 100% se lo recomendaría a cualquier persona. O sea, el hacer un ayuno, 1 o 2 ayunos al año, yo creo que son completamente necesarios. Y un vipassana. Y el Vipassana. A mí pasa No lo nada. conocía, no lo conocía Bueno, ese término. te veo, ¿eh? Te veo mucho, te lo recomiendo. Yo Sí, te sí, daré sí. el link porque esto es ahí. Va a flipar. O sea, te va a disparar la mente. 10 días en, 10 días en silencio. ¿Vale? ¿Ayuno seco también o no? No, te dan de comer. Vale, vale. Ahí no vas a pasarlo mal. Es verdad que lo malo es que es muy de carbohidrato aquello. No Vale, refinado, o sea, todo ecológico y todo tal, pero muy vegetariano. Vale, 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 vale. No pasa nada. Es lo que hay. Come poco si quieres. Pero Vale, vale, vale. Sí, me meto el ayuno ya de los 10 días. te recomiendan que no estamos hablando de más de 12 horas al día meditando. Estamos hablando de mucho curro. No has hecho Vale. un curro mental así en tu vida y dirás, Ya, este ya, que no ya, me ya. conoce. Bueno, Ya, yo ya, te ya. digo que quiero ser el que te grabe a la salida, porque vas a ser una luz que no te lo vas ni a creer. Bueno, Azarian, tío, gracias por venir. Gracias a ti por Gracias invitarme, por- tío. De por verdad, liarla. un verdadero placer.